Buenas noches, ¿qué tal, Edusers? Estamos en directo una noche más desde el canal de Eduso TV comentando, bueno, un poquito de todos los ámbitos de la educación social y creando un poquito de contenido en torno a la educación social que tanta falta hace, ¿no? Esta noche estoy con un compañero de andanzas, Emilio Roldán. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, César. ¿Qué Emilio pasa? me ayudará a llevar un poquito y a manejar un poquito el programa. Y tenemos dos invitados excepcionales, amigos, educadores sociales y políticos, porque os recuerdo que esta noche el programa va sobre educadores sociales dentro de la política activa, ¿vale? Nuestros dos invitados de esta noche son Ismael Lumbreras. ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de Súper. tenerte. Y Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Y bueno, voy a presentar un poquillo yo a Ismael, que lo conozco un poquillo mejor. Ismael Lumbreras, 46 años. César, Dime, tenemos eco, ¿no? ¿alguien debe tener algún micro encendido? Comprobad que no tenéis Twitch encendido en ningún sitio, por fin. Yo no. A ver si ya sé yo también. Yo lo tenía antes, no creo, ¿no? Es como que se está repitiendo. Sí, A ver, voy a intentar tocar Vale, un era poquito. era yo. Muy bien. Como venga. me has enseñado tantas cosas. Oye, No Pablo, pasa te voy nada, a no decir, pasa nada. César, vaya barbas, ¿no? Que me has dejado, ¿no? ¿Qué tal, Sí, tío, tío. ahí? Sí. Qué Maravilloso, rompedor. maravilloso. ¿No te gusta o qué? Joder, qué guay. Bueno, Cuéntanos, venga. Seguimos, anda, con eso. Ismael, sevillano, educador social, trabajador social también, técnico superior en innovación sociocultural y técnico superior en educación infantil. Empresario del campo de lo social y ahora nos contarás un poquito en qué consiste tu empresa, Ismael. Delegado de Ujú. Copesa en Sevilla y creo que actualmente tienes un nuevo cargo ahí en el Copesa que también nos contarás. Y bueno, secretario de la Asociación de Comerciantes de Montequinto, muy metido en el tema social en Montequinto, miembro de la Agencia Andaluza de Empresas del Sector Socioeducativo, concejal en la oposición del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Complétanos un poquito toda esta información, Ismael. Bueno, para empezar, soy de Algeciras, Cádiz. Llevo casi toda ya mi vida ya viviendo en Dos Hermanas, en Montequinto, Dos Hermanas. Y bueno, a nivel profesional, a nivel curricular, pues bueno, pues estudié, ante todo me siento TASO, técnico superior en animación sociocultural. Después estudié educación física, que no lo terminé, lo dejé en tercero porque yo pensaba que la educación física era para cambiar realidades. Yo utilizaba el deporte para buscar las alternativas a las drogas y tal. Era el objetivo con lo que uno entró en educación física. Evidentemente, pues no era lo que uno pensaba. Y después hice la conjunta de educación social y trabajo social. Yo quería entrar en educación social, pero la opción fue por nota, me admitieron en la conjunta y la verdad que muy bien, fue un complemento a una formación. Me siento más educador que trabajador social y como llevaba toda mi vida trabajando con niños pequeños, pues decidí sacarme la FP de grado superior de educación infantil. Todo ese proceso llegó a que, bueno, cuando quieres también trabajar como educador social te tienes que colegiar, porque es muy importante estar colegiado y conocer el vínculo en el cual te estás moviendo, ¿no? Me colegié a Copesa y hace unos 3 años pues decidí dar el salto a ser el delegado de Sevilla. Participaba en todos los encuentros, la verdad que me enriquecía mucho hablar con compañeros y compañeras que tienen un bagaje muy amplio. Pensaros que yo tengo otro perfil diferente de entender la educación social. Creo que se puede trabajar desde diferentes puntos de vista, no solamente el tema asistencial ni el tema de, bueno, de quizá trabajar lo que es en zonas de actuación preferente o- o con colectivos vulnerables. Pienso que se puede trabajar la educación social también a través de la conciliación familiar y laboral. Se puede trabajar mucho a través de la inteligencia emocional. La droga no tiene estatus social. La violencia de género no tiene estatus social. Por lo tanto, me encuentro en otro sector del trabajo de la educación social y bueno, fue
fue un descubrimiento y comparto un montón de cosas que, bueno, yo, por ejemplo, centros de menores, mis compañeros sí trabajan mucho, y me gusta mucho escuchar sus perspectivas y tal, y en otros sitios que no he trabajado, por eso es bueno tener ese amplio, conocer a gente de este espectro y bueno, y conocer muchas realidades. Y al final, pues decides dar el salto también a la política, ¿no? Y claro, lo más híbrido que soy yo, que soy empresario social, siendo hijo de militar, haber vivido ETA en primera persona, eh, creo que lo mejor era un partido de centro y decidí, bueno, pues entrar en Ciudadanos en su día y tuve la suerte de que se me apoyó para poder ser concejal. Y bueno, aquí como digo yo, un pijo flauta está ahí defendiendo las cosas en su ayuntamiento, porque soy lo más híbrido que se pueda echar a la cara y a las cosas y bueno, y muy contento y muy feliz de poder representar a cosas que llevo del día a día, de las que veo, las realidades de las familias, por los jóvenes, que soy un apasionado de la población juvenil, llevo toda mi vida trabajando con infancia y juventud, y hasta donde podamos llegar sumando, siempre sumando y bueno, ya cuando entremos en el tema de nuestro perfil político, pues también decir que también soy tutor de práctica de la Universidad Pablo de Olavide, evidentemente, como siempre nosotros, sin cobrar un duro, somos muy altruistas y tal, y tienes un chorro de alumnos que al final se suelen quedar conmigo trabajando. Yo creo que tengo la gran suerte que le habré dado por primera vez de alta a más de 20 personas. Bueno, Y eso para mí es un orgullo. Y el que es bueno, si puedo, se queda conmigo. Dentro de lo que yo tengo. A ver, mi empresa es Alitel, pequeñita, pero graciosa. Emilio trabaja conmigo, ha hecho cositas conmigo. Pero ahí vamos, ¿no? Este año vamos a dar otro pequeño salto más porque nos están llamando de un montón de sitios. Creo que después de la pandemia hemos levantado Lo hemos hecho muy bien, hemos defendido muy bien el tema de las actividades extraescolares y la conciliación familiar y laboral. Y la gente ha visto que se puede dar un trabajo de calidad y de seguridad. Así que bueno, poquito más. Dejo al artista, a don Pablo, a otro compi. Gracias, César. muchas gracias, Ismael. Menuda presentación, muchacho. Menuda presentación. Hombre, es que aquí estamos, César, con dos monstruos de la educación social. Son unos auténticos dos monstruos. Y ahora voy a presentar al otro monstruo de la educación social que tenemos aquí con nosotros, a Pablo, que precisamente a Pablo lo conocí un día por Twitter, porque él ha pertenecido durante unos cuantos años a lo que es el Comité Federal del PSOE, ¿vale? Entonces, pues, él estaba buscando propuestas en Twitter y le escribí. Y ahí es cuando nos fuimos empezando a conocer y demás. Y me di cuenta que era educador social. Fíjate tú las circunstancias. Un educador social que así, llevando propuestas al Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, voy a presentar un poco a Pablo. Él es educador social, sesólogo y escritor, que tiene su libro ahí, que espero que nos hable un poquito de él ahora. 22 años de experiencia entre servicio social y educación. Y hay que decir que en los últimos 16 años está en política activa como concejal y teniente alcalde, entre otros, también otros cargos orgánicos dentro del partido, ¿vale? Y, hombre, también es destacar, hombre, que estuvo también como miembro del Comité Federal, ¿vale? Tras el 39 Congreso del partido. Y, hombre, que es un honor tenerte aquí, compañero, para que pueda hablar un poquito de tu experiencia a nivel personal y después también profesional y política dentro de la educación social. Adelante, Pablo. Bueno, pues oye, no, el honor es mío de estar aquí, de compartir este rato con todos vosotros y también con todos aquellos y aquellas que nos están viendo y nos van a ver. Bueno, sí, yo soy educador social. Yo creo que soy educador social siempre, desde muy pequeñito, porque llevo lo de la vocación de servicio público, yo creo que lo llevo metido en vena. Y si no lo llevas metido en vena, esta es una profesión que es imposible sacarla adelante. No es una profesión para trabajar unas horas concretas, que puede ser muy loable, pero en nuestro caso no puede ser así. Yo empecé en el instituto, ya metido a la asociación de estudiantes y todas aquellas movidas que había en los 90, cuando salíamos a la calle a gritar en contra de las primeras guerras, aquellas que podíamos vivir, y asociaciones de estudiantes, congreso escolar y todas estas cosas, ¿no? Y
a partir de allí, lo primero que hice fue meterme en las Juventudes Comunistas de España. Estuve un par de años allí, porque es lo único que había, el espacio que teníamos las jóvenes y los jóvenes en aquellos momentos, que un poco que teníamos esa inquietud, esa rebeldía, ¿no? Esa inquietud social. Estuve 2 años nada más, ¿no? A los 2 años ya dije, bueno, me voy de aquí, que igual esto va por otro lado, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui siguiendo una carrera, empecé como muchos de nosotros, con el título de monitor de tiempo libre, luego el de coordinador de tiempo libre, luego hice el TASOC también, aquí el primer año experimental que estoy en Madrid. Sí, también soy TASOC, sí. Y tenía muy claro que solo quería hacer educación social. Yo entré a la facultad por el TASOC, no entré por la selectividad. Quería hacer el TASOC primero y luego fui a la facultad. Y nada, yo tuve la suerte de que es que el primer año de la facultad ya me contrataron como educador. Entonces, desde aquel momento, los dos, segundo y tercero casi ni fui porque estaba currando y de hecho aprendí mucho más. Siempre lo he dicho, la facultad me vino muy bien para beber cerveza y jugar al mus. Pero yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido currando, no lo he aprendido en la facultad. Es una realidad, yo no sé en otros sitios, pero en Madrid, por lo menos en aquellos años, de hecho es que la gente que venía a darnos clase no eran educadores sociales. Entonces, pues ya partiendo de ahí, pues poquito más vamos a hacer. Ya lo hablamos Y nada, en un programa hace un par de semanas, que Cierto. vino una compañera y tuvimos un programa sobre lo que no nos enseñaron durante la carrera. Estuvimos hablando de eso, de que uno de los detalles que totalmente. dimos fue que nuestros profesores no han sido educadores sociales, entonces Claro. así es Y ahora tampoco, porque también soy tutor de prácticas. Ahora, en el curro donde estoy, ahora yo he estado siempre a caballo entre educación y servicios sociales. De hecho, mi trabajo fundamental ha sido en estos dos campos. También he estado en centro de menores. Bueno, he tocado varios palos dentro de educación, pero la gran parte de los 20 y tantos años que llevo han sido educación y servicios sociales. Y ahora en servicios sociales, que es donde estoy, sí que sigo siendo tutor y las alumnas que tengo ahora, pues también le pregunto, oye, pero en la facultad, ¿qué hacéis? En la facultad no hacemos nada. Estoy aprendiendo más aquí metido en el despacho, yendo contigo a los institutos, a todos los sitios, que lo que me estén enseñando por ahí. Y me parece una pena. Me parece una pena porque bueno, hace 20 años eran 3 años, ahora son 4. Yo me saqué el grado el año pasado, me apetecía, dije, bueno, aparte entre media me saqué un par de máster y expertos y tal, el de sexología. Y me saqué el grado el año pasado, pero bueno, es que es un poco el tema formativo, el tema educativo universitario, no sé en otras carreras, ¿vale? Por ejemplo, yo en el campo de la sexología tengo muy buena experiencia porque toda la gente que me dio formación eran sexólogos y sexólogas, en educación social no. Y eso es una pena que llevo ahí metida. Y bueno, y aparte de todo esto, entre medias, pues hace ya un montón de años me metí en política, empecé en Madrid, luego vine aquí a Castilla-La Mancha y aquí sigo, y aquí he tenido una carrera en política local, que es donde además se hace la política de verdad, que es en la política local. Lo que pasa es que yo no he hecho de educador, o sea, yo estuve un montón de años en la oposición, ahora llevamos 8 años en el gobierno, soy teniente de alcalde y yo tengo la suerte de que en nuestro equipo de gobierno, aparte de mí, hay otra educadora social más. O sea, creo que tenemos que ser de los pocos pueblos de España donde en un mismo equipo de gobierno hay 2 educadores y educadoras sociales con responsabilidades de gobierno. Pero bueno, es un pueblo pequeñito también y la pena que tenemos, tú lo sabrás, bueno, allí supongo que es mucho más grande, ¿no? Pero en pueblos pequeños como los nuestros es que no se puede hacer política. A lo que se hace gestión municipal, como si esto fuera una empresa pequeñita. Y yo esa espina es otra que llevo, ¿no? Porque a mí la política, yo siempre la pensé como la gran herramienta para cambiar vidas, aparte de la educación social, desde la parte profesional, pero me he dado cuenta que desde la política no se puede cambiar nada. Y eso es yo estoy en la parte ya de que voy así en la política. Empecé muy para arriba y ya estoy en la parte, bueno, tengo decepciones varias por ahí entre medias del camino y bueno, supongo que en pueblos grandes, en ciudades grandes, a otros niveles se puede hacer mucho más desde la No te creas política. tú, Pablo, date cuenta, mira, Dos Hermanas tiene 140.000 habitantes. Fíjate. Es la novena provincia de Andalucía. Pero cuando hay mayorías absolutas y meten el rodillo, todo se puede hacer. Claro. Esto es cuando salga sí, el día que uno salga de política hablaré sobre todo lo que pienso, pero hoy por hoy no es el camino. Simplemente es estar, luchar Sí. y dignificar
lo que tú crees, lo que piensas, por lo que la gente te votó y por tus valores y tus ideales. Y que estos son mis principios, si usted quiere, tiene, y si usted quiere, tiene otros, no es el mío. Yo tengo mis principios y en ellos me voy a quedar. Pero hay mucha gente que es de Groucho Marx. De estos son mis principios y si usted quiere, tengo otros. Y eso lo tengo clarísimo. Hay gente que es ¿Sabes así. lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, entiendo que una ciudad, un municipio con ciento y tantos mil habitantes, es lógico que se pueda hacer otra serie de cosas, pero yo vivo en un pueblo que tiene 2.000 habitantes. Claro, 2.000 habitantes, cuando tú entras en ayuntamiento y entras con muchas ganas y quieres hacer un montón de cosas, al final te das cuenta que la ideología, la parte política, la que mueve toda tu acción de gobierno, se tiene que quedar a un lado, porque el día a día, mira, yo te digo, mi caso personal, ¿vale? Yo soy teniente de alcalde, yo llevo personal, llevo policía local, llevo, no sé, 2 concejalías más. Al final, y yo no vengo al ayuntamiento, o sea, yo tengo mi trabajo, yo al ayuntamiento vengo solo un día a la semana, no vengo más porque no puedo dejar, o sea, nuestro ayuntamiento tiene capacidad para tener más de una persona liberada que es el alcalde, para poder currar. Entonces yo vengo una mañana solo y cuando llego por la mañana me dedico toda la mañana a gestión de personal. O sea, no puedo hacer nada más que gestión de asuntos propios, que si las vacaciones, que si de un lado para otro, para arriba y para abajo. Y termina la mañana y no he hecho otra cosa. Que, a ver, yo entré, a mí nadie me obligó a entrar en política y entré y lo hago, ¿eh? También os digo, yo no voy a repetir el año que viene, ¿eh? Yo creo que después de 16 años ya le tocan a otros y a otras hacer política o intentar hacer política. Yo he intentado, he puesto todo lo que he podido a nivel local, a nivel regional, incluso a nivel estatal, como decía antes, pues durante 4 años he podido de alguna manera, lo que me han dejado, poner las pinceladas desde mi perspectiva personal y profesional a un nivel estatal. Poco se ha conseguido porque esto lo hablamos antes de que empezara el programa. La educación social no es una profesión reconocida socialmente. No lo es, no lo es y todo lo que podamos mandar desde nuestra profesión al final se queda a mitad de camino porque desgraciadamente se colonizan nuestros espacios por otros ámbitos profesionales. Bueno, pues para eso Y, estamos aquí, para intentar vale, cambiar Por eso. supuesto, Em, por supuesto. Antes de comenzar, es que vamos a hacer muchas preguntas. Yo estaba ahí metiendo en algunas de las cosillas de las que vamos a hablar, entonces digo, vamos a Es que era intentar. una conversación muy interesante, ¿eh, César? Sí, pero es Estaban que si teniendo una no, conversación. si no logramos dirigir un poquito la conversación, la gente se puede perder en de qué están hablando, es cuando vean el Es vídeo correcto, luego. correcto. Entonces Y vamos danos un a. tiempo, Claro, danos un tiempecito, que eso contestemos es. rápido. Eso es. Bueno, simplemente por comentar, yo también estoy en política activa, ¿vale? Pero estoy en política por un partido mucho más pequeñito que el vuestro. Ahora mismo en la actualidad he militado en otros partidos, pero ahora mismo estoy en el partido Por un Mundo Más Justo. Eh, no os lo voy a definir, simplemente quien quiera que lo busque, porque me imagino que la mayor parte de la gente que nos escuche no sabrá de qué partido estoy hablando. Pero bueno, es un partido con unos valores que me atrajeron mucho y ahí ando. Y Emilio creo que también un poquillo está, ¿no? O ha estado, ¿no? Emilio. No, yo durante un tiempo de mi vida he sido en la distancia compañero de partido de Pablo. Fuimos compañeros del mismo partido político, del PSOE. Vamos, yo me he presentado como candidato en las listas a unas elecciones a nivel local, pero también lo que hay muchas cosas que coincido tanto con Ismael como con Pablo. Incluso con Ismael algunas que otras veces lo hemos hablado, incluso. Y además cuando él se presentaba a las elecciones, por la amistad que le tengo y el cariño que le tengo, le di hasta consejos y todo, de cuando yo estaba más metido dentro de la ejecutiva local en la que yo me encontraba y además precisamente porque me encontraba los problemas que está diciendo Pablo. Y la verdad, hombre, que por un lado creo que debemos estar, pero por otro lado estamos tan limitados, como dice Pablo, también ha dicho muy bien, que no nos permiten hacer más. Entonces yo creo que este encuentro que estamos teniendo ahora mismo puede ayudar a que muchos educadores y educadoras sociales se animen a participar. Es Venga, pues, importante, a lo mejor ¿cómo los creo que animamos? esto puede ayudar. ¿Cómo los animamos? Ismael, Pablo, ¿debemos estar los educadores sociales en política? Me imagino que la respuesta es sí, si eso fuera una pregunta, porque prácticamente es una afirmación. ¿Cómo de importante es que estemos o en qué nos beneficia? ¿Qué podemos mejorar estando en política?
un poquito desde vuestra experiencia. ¿Empiezo yo? ¿Empieza Pablo? Venga, empieza Ismael, por Sí. ejemplo, primero y luego... Pues, hombre, yo creo que tenemos de estar en política, porque la única manera de poder visibilizar nuestro trabajo es estando. Pensaba que en nuestra profesión, pues hay muchísima gente que la desconoce, es triste lo que os digo, pero es la verdad. Hay gente que no conoce nuestra profesión, que nos confunde con trabajadores sociales, que nos confunden con los TASO. Un educador social es diferente a todo eso. Si no estamos, nunca vamos a poder visibilizar el trabajo de los compañeros y de las compañeras, yo eso lo tengo clarísimo. Y además, el que toma las decisiones es al final que está tomando, tiene gobierno y tiene responsabilidad política. Si en una ley de servicios sociales nada más que le hace el trabajo social, pues evidentemente a nosotros nos van a dejar fuera o nos van a dar un muy poco espacio. Tenemos que estar y tenemos que visibilizar qué es lo que hacemos y tenemos que hablar que en pandemia también éramos personal esencial, que no se dice, solamente lo dijo alguien para ponerse una medallita que luego no la sabía luego reconocer. Así que vender humo lo venden muchos. Hay que saber decir que yo estábamos ahí y tuvimos una labor súper importante. Y si se dice, es como todo, cuando se hace una ley, si la ley no tiene dotación económica, la ley no vale para nada. Sí, tienes que dotar las cosas. Entonces, cuando se organicen cosas y tomemos posición de cargos públicos, que hay gente que es educadora social, que son delegados, incluso de diferentes provincias, por ejemplo aquí en Andalucía. Y bueno, ellos intentan invisibilizar nuestra profesión, pero es verdad que el trabajo social lo monopoliza todo. Y si no estamos, os digo que vamos caminos a que nos aparten. Y yo creo que es fundamental, fundamental estar en política. A nivel local, a nivel ya de diputación, a nivel de autonómico, a nivel nacional, debemos de estar y sacarlo por bandera. ¿Qué es lo que hacemos? Vender todo lo que hacemos, que es muchísimo, es mucho, mucho. Y marcar ya nuestras cartas y lucharlo. Que la ley de educación social salga ya y que estemos, por ejemplo, en ciertos sitios, como aquí en Andalucía, con que tenemos plazas de educadores sociales, pero son muy pocas, pero que estemos como están en Extremadura, que estemos ya en los institutos, que estemos en los colegios. Ya es hora de que estemos ahí. Ya es Canarias, hora no de... se te olvide. Canarias ¿Eh? también. También, Canarias bueno, sí. también. Mira, algunos sitios más, pero quizá en Extremadura donde tiene más marcada la cosa, ¿no? Yo más que todo. Cataluña, Extremadura. Cataluña. En Cataluña tampoco te que tanto, ¿eh? Como Extremadura, poquitos, ¿eh? Pero pues, además van parcheando. Aquí en Andalucía también hay plazas, hay 60 y tantas plazas, que fíjate, 68 había, y luego la gente va y cambia, promociona y se va a otro sitio, deja esas plazas libres. No estamos como deberíamos de estar, y además deberíamos de ser referentes en un centro educativo, no personal administrativo, que estamos en el no docente. Deberíamos de ser también la posibilidad de ser directores o directoras de colegios o de institutos, ¿por qué no? Somos docentes también, somos orientadores también de alumnado. Pablo, para ti, para ti. Te dejo, te dejo. ¿Qué opinas, Pablo? Bueno, a ver, yo no sé si la educación social como tal debería estar en política, y me explico. Lo que creo que en política debería estar diversificada las profesiones o las formaciones de la gente que está en política. Lo que no puede ser que solo en política, por lo menos en aquellos cargos o aquellos puestos de responsabilidad con más responsabilidad a niveles más altos como nacionales o estatales, siempre aparezcan los mismos perfiles profesionales. Abogados del Estado, economistas, derechos y toda esta gente colonice todos los puestos en consejerías, en direcciones generales, en cualquier otro puesto que no tiene nada que ver con su formación, que luego lo que hacen es rodearse de 50 asesores para intentar sacar adelante algo que si fuera por propia formación personal y experiencia personal podrían sacarla de otra manera, por lo menos podrían darle otra visión. Eso es a mí lo que más me fastidia, no tanto el que tengamos que estar como tal, no sé si tenemos que estar o no por ser educadores. Al final, quien entra en política no lo entra por tener una profesión, sino porque le apetece estar y tiene esa vocación, independientemente de su formación. Pero sí, quien entra, o por lo menos cuando se accede a un puesto de responsabilidad, debería estar enfocado ese puesto de responsabilidad a tu propia vivencia personal y a tu propia formación profesional,
para poder tener una visión mucho más ajustada hacia aquello que tienes que dirigir. O sea, no puede ser que haya en las consejerías, en las direcciones de igualdad o de servicios sociales, personal dirigiendo eso, que cuando miras su currículum dices, la madre que los parió. O sea, ¿de dónde ha salido esta gente? Porque es que no tienen ni puñetera idea, pero cuando digo esto es porque lo que más nos toca, que es bienestar social y tal, pero podría decir lo mismo de otras Marías, las consejerías y las concejalías y las direcciones Marías, como son, pues esto, pues sanidad, servicios sociales, educación, o luego el caso contrario, ¿no? El hecho de que porque hay unas consejerías o unas direcciones o lo que sea como muy concretas, que siempre pongo el mismo ejemplo, que son las de igualdad y de mujer. Llegas, ves las de consejerías de mujer e igualdad y siempre hay mujeres. Guay, de puta madre, muy bien. ¿Y por qué? O las consejerías de igualdad y de repente aparece lo primero que resaltan del perfil político de la persona que lo ocupa es que pertenece al colectivo LGTBI. ¿Por qué? O sea, no lo entiendo. Igual que no entiendo por qué no se ajustan lo que os comentaba antes, ¿no? El perfil profesional, aquello que realmente vas a dirigir, que vas a tener que coordinar, vas a tener que aplicar políticas. Coño, deberías conocer de qué va el tema, ¿no? Yo creo que esto sería fundamental. Y luego, aparte, algo que siempre he defendido es que en política, como en otras muchas profesiones o puestos de desarrollo o posiciones, parece una locura lo que voy a decir, pero creo que la gente que entramos en política se nos tenía que examinar antes de entrar en política, ¿eh? Fundamentalmente se nos tenía que pedir cierta cualificación, se nos tenía que pedir cierto compromiso profesional en cuanto a aquello que vas a tener que gestionar, que vas a tener que coordinar, que vas a tener que dirigir, que vas a tener que aplicar o vas a tener que desarrollar. No te puedes olvidar que una persona que entra en política con cargos y con responsabilidades no deja de ser un legislador. Y cuando tú legislas tienes que saber de qué va y de qué está legislando. Es que esto es fundamental. Ismael, ¿tenías levantado la mano? ¿Quieres aportar algo? Sí, además, mira, una de las cosas, antes habéis hablado de la universidad. Tú no sales preparado, ni sales preparado para ser educador social y menos sales preparado para saber gestionar. Entonces, cuando las personas no saben gestionar, fíjate perdón, porque mi niña está aquí, la conciliación familiar y laboral aparece también en pantalla. Un momentito, es que ahora papá está hablando aquí en televisión con los compañeros. No pasa nada. Sí, no sí, pasa aquí nada, la Ismael. pobre, aquí la pobre, que si voy a quedarme a dormir en casa hoy, la pobre. Ay, mi niña. Bueno, pues Ay, cosas del directo, ¿no? Que sí que es verdad que no nos enseñan a la gestión y además saber cómo funcionan las administraciones en sí. Entonces, claro, hay una gran carencia en la universidad en ciertas cosas y eso también se ve. Es decir, tú cuando entras en política, es verdad que sobre todo la gente que venimos de nuestro tipo de carrera no nos preparan. El que viene de derecho sí. Pues hay muchos abogados metidos en estas historias. Y, entonces, claro, también están preparados en la oratoria. Están muy acostumbrados a hablar en público. ¿Qué pasa? Que va buscando un buen gestor que luego se rodee de buenos asesores. Pero lo importante es que también fuésemos nosotros buenos gestores. Ujú. Y además sabemos todo lo que es el contenido que tenemos que trabajar. Pero eso la universidad no nos lo ha enseñado. Yo he echado mucho de menos clases de oratoria en la universidad. Bueno, lo he hecho de menos desde el instituto. Sí. Tienen que enseñar a hablar en público, a saber defender nuestras ideas. Y eso es fundamental. Yo creo que la universidad tiene que pegar un giro. Yo le pegaba un giro como antes dijo Pablo, a mí la universidad no me enseñó absolutamente nada. Bueno, además de conoceros a vosotros un poquito, yo creo que podemos tratar una serie de temas que tenemos pensado Emilio y yo, para ver también qué pensáis vosotros como educadores sociales dentro de la política sobre algunas cosillas que os vamos a ir comentando, para formarnos una idea también hombre, de cuál es la idea que un educador social con unos valores que está metido en política, pues a ver qué pensamos, ¿no? Y Emilio y yo también participaremos, ¿por qué no? Emilio, ¿cuál es el primer tema que queremos introducir? pues mira, vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho con nuestro estado de bienestar, ¿vale? Y además, como ya sabéis, nosotros somos parte fundamental de ese estado de bienestar, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de la porofobia, ¿vale? Y la primera pregunta, bueno, voy a lanzar dos preguntas. Una es, por ejemplo, ¿se puede acabar con la pobreza en España? Esa es la primera.
Y después, como educadores sociales, ¿qué podemos hacer al respecto? Y estando además en política. A ver qué podéis decirnos. ¿Quién O sea, empieza? Venga, empieza yo voy Pablo a por cuchillo aquí. ahí, ¿eh? Yo, La sí, primera al como es, lomo. yo voy a La dar, ¿eh? primera ha sido al lomo. La primera ha sido al Hombre, lomo. creando estados asistenciales siempre habrá pobreza. Y yo creo que España es un estado donde creamos mucho asistencialismo. No creo en las políticas de los servicios sociales como se están llevando en España, ¿Y cómo lo abiertamente. cambiamos? ¿Cómo lo cambiamos? Es que la gente no puede estar mendigando constantemente en los servicios sociales. Tienes Sé, que ayudar a la gente a salir de la pobreza. sé que ¿Cómo se cambia? Evidentemente tienes que crear un buen tejido empresarial, una buena coordinación entre lo que sería el sector privado y el sector público. Lo tengo clarísimo. Lo demás, sigo pensando que se le da, son barrigas agradecidas. Ujú. Y a mí eso no me vale. Y lo veo constantemente. Para acabar con la pobreza tienes que dejar que la gente también salga de esa miseria. Y no consiste en que el Estado dé dinero. Eso, de verdad. Yo el tema de comprar votos lo tengo. Unos han comprado unas historias, otros compran otras. Yo no lo entiendo, de verdad. Hay cosas que no lo entiendo. Tienes que buscar que la gente sea autosuficiente, que se realice por sí misma. Darle todas las capacidades para que pueda ser. Y eso no consiste en que le des una paguita. Y menos paguitas vitalicias. O paguitas, rentas mínimas X. Por un tiempo sí, para que salgas adelante. Pero por un tiempo. No, es que la gente se está perpetuando en ese tiempo. Entonces hay un problema de estructura. Yo entiendo que a lo mejor para salir a lo mejor tienes que estar 2 años. Que de hecho, pues sí, a lo mejor sí, si tiene baches gordos. Pero tú tienes que salir de ahí. Y se tiene que dar todas las herramientas para que la gente salga. Al final lo que crea son redes clientelares y lo veo constantemente por donde me muevo, por la porcentaje tan grande donde yo estoy. Y a mí me digo, vamos a ver, aquí la gente nada más que hace pequi paquita, no somos capaces de darle el empujón para que salgan de esa miseria. ¿Tú crees, Y yo entiendo Ismael, cuando... crees que el ingreso mínimo vital, por ejemplo, debería estar supeditado a la obligatoriedad de coger un puesto de trabajo que te surgiera o, por ejemplo, estás apuntado al INE o al SAE o a donde sea y si te dicen, mira, que hay un puesto de trabajo o tal, si no lo coges, te quitan el ingreso mínimo vital? ¿Tú cómo lo Yo ves? soy partidario, si te digo una cosa, si hay empleo tienes que cogerlo. Y si pierdes el empleo, ¿por qué no vas a agarrarlo de nuevo? A ver, Ujú. pero lo que no vale es, hay gente que no coge los trabajos y además, como empresario te lo digo, no te cojo este trabajo porque estoy cobrando una paguita, te cojo trabajo porque tengo una paguita. Perdona, tío, que llega un momento que no te interesa trabajar. Entonces las cosas hay que hacerlas bien. Yo creo que a la gente hay que ayudarle a salir. Pero todo el mundo quiere tener un empleo digno y ganar un sueldo digno. Ayudemos a esas personas a que se haga. Ahora, vivir de papá o mamá estado constantemente, yo Pablo, creo en la sociedad del bienestar, no en el estado de bienestar. Socialmente, no crear más estructuras grandes donde estén los diferentes políticos de turno dirigiendo las historias. Creo que queremos dar todas las posibilidades del mundo a que la gente salga adelante, pero démosela. Y si quiero ser emprendedor, que no me cobren 370 euros de autónomo. esa es otra. Es que dices tú, quiero emprender, pero yo este mes 325 de gestoría por los trabajadores que tiene. Más tanto, cuando me voy dando cuenta, digo que yo este mes, ¿qué vamos a ir ganando, no? Que al final el sueldo lo sacas porque lleva. Pero dices, oye, no vamos a ningún lado, es muy difícil con 370 euros de autónomo. Es muy difícil. Teníamos de pagar 50 euros de autónomo, o como en otro lado no se paga. Pero claro, ya entramos en el otro dilema. Si no ingresamos dinero en los autónomos, no hay dinero en la seguridad social, ya entramos en otras historias pero bueno, que yo creo que hay que ayudar más al que es el emprendedor, lo tengo muy claro, ¿eh? Ujú. Pablo, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema, sobre la porofobia? Que ya, bueno, Yo, yo creo que la pobreza es un mal endémico de todas las sociedades y me da igual el sistema político ideológico que gestione la sociedad. O sea, es un mal endémico mundial, a nivel mundial, desde que prácticamente existe la nomenclatura o la diferencia de clases sociales y eso hace ya muchísimos miles de años. Para que haya ricos tiene que haber pobres. Y esto es una realidad. Y negar esa realidad me parece que es salirse la tangente de la sociedad en la que vivimos. Hay pobres, hay mucha gente pobre, hay gente que, que no puede sobrevivir, que no puede vivir. Y creo que el Estado sí que tiene que hacer una función, primero asistencial, para poder cubrir cualquier carencia básica y necesaria
de una familia, y especialmente cuando hay menores, pero también un poco me da igual. O sea, por ejemplo, yo no creo que haya pobreza infantil en España. Al contrario, que hay otros países menos desarrollados que sí que puede haber, porque hay una diferencia muy brutal entre la infancia y las familias, ¿no? En España no hay ningún menor o ningún niño o niña que viva solo. O sea, viven en familia, pero o sea, que podrán vivir en las circunstancias, podrán ser en una situación diferenciada, pero si no hay una familia, hay un acogimiento residencial o institucional, pero no hay ningún niño solo, ninguna niña sola en España. No existe pobreza infantil, existe pobreza generalizada. Lo que pasa que si una familia viven por debajo del umbral de la pobreza, por supuesto afecta a los menores. Pero creo que el Estado sí que tiene que cubrir una función asistencial. Estoy de acuerdo en que no deberíamos perpetuar ningún tipo de asistencialismo que invite a no desarrollar una vida digna, que creo que es importante, pero yo sí, por ejemplo, yo sí que creo, trabajo en servicios sociales, son muchos años, sí que creo que la función que estamos cubriendo, podría ser mejorable, todo es mejorable, ¿eh? Igual en servicios sociales mucho más, ¿no? Pero esa función es necesario el nivel de acompañamiento. Yo mucha gente con la que trabajo, hay de todo, pero mucha gente con la que trabajo, al contrario de lo que se puede pensar, sí reciben ayudas, sí reciben algún tipo de subvención, pero lo que les motiva y lo que quieren hacer es trabajar, o sea, dignificarse a través de un trabajo, ya sea de lo que han estudiado, que se han formado, cualquier otra cosa, porque se sienten o necesitan sentirse útiles. Yo tengo mucha gente con la que trabajo que, a pesar de recibir el ingreso mínimo, que de esa es otra que podemos hablar, ¿no? O de cualquier otro tipo de ayuda asistencial, sí necesitan sentirse dignificados socialmente. Y es gente que preferiría no cobrarlo, ¿eh? Preferiría no cobrarlo y preferiría estar haciendo otro tipo de trabajo vital, otro tipo de función, otro tipo pues de desarrollo vital, también para dar ejemplo en casa a sus hijos, a sus hijas. Creo que tapar o no desarrollar un estado del bienestar, que yo sí que creo en el estado del bienestar, sería quitarnos una pata de una mesa que se quedaría totalmente coja y se caería siempre por un lado. Se caería por un lado. Necesitamos tener esa parte, esa pata, que se complemente con las otras cuatro, por supuesto. Con una mesa necesitas 3 o 4 patas, con una sola no vale, pero esa pata la necesitamos y necesitamos estar ahí. Y creo que una de las grandes diferencias que se puede marcar entre España en ese sentido, como Estado, y con otro tipo de países, es que podemos garantizar y debemos garantizar como Estado que esa función exista, que se proteja a la gente más débil, que se proteja a la gente con más necesidad, que se le acompañe en un desarrollo y que tengamos capacidad profesional y económica para poder hacerlo. Sí, sí, Y creo que eso es importante. A ver, yo no niego el estado de bienestar, digo, creo en la sociedad del bienestar. Lo que no quiero es más estructuras donde haya gente chupando del bote. Digo a nivel político, no a la gente. Es muy diferente. Estoy de acuerdo. Claro, es que son conceptos muy diferentes. Estoy de acuerdo contigo. Claro que los pilares de la sociedad del bienestar, estoy más que de acuerdo contigo. Lo que no estoy de acuerdo es con las estructuras burocráticas que se montan para llegar a ese estado. Por lo demás, más que de acuerdo contigo. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que es autónoma, que no llega ni al ingreso mínimo vital que le están dando a algunos. ¿Me entiendes? Eso Sí, también sí, es sí. trabajo. Esa Sí, gente que es autónoma tiene unas hipotecas de por vida en el banco, ¿vale? Y son esclavos hasta de sus negocios. Tengo compañeros que dicen que jamás van a poder salir de su bar porque están hipotecados hasta arriba. Entonces, Totalmente, totalmente. yo soy partidario de lo que te he comentado antes, es decir, a la gente hay que ayudarla, pero que no se perpetúe ahí, que ese es el objetivo. Yo creo que la gente salga para adelante y nuestra labor como educador social es ayudarles a pegar el empujón y que tengan calidad de vida. Pero si trabajas en los servicios sociales, yo también conozco mucha gente, hay gente que se hace cliente de los servicios sociales y eso también es Sí, verdad. Entonces, es verdad. hay una parte de gente que le cogió fuera de juego una crisis, que es verdad, y esa gente que lucha y quieren salir para adelante, tienen sus estudios y sus cosas, pero hay gente que se han acostumbrado a la rueda. Me dan 6 meses de trabajo al ayuntamiento, luego cobro el paro, luego cobro la ayuda familiar y las próximas elecciones voto al partido de turno que me ha puesto X partido.
Y eso es otra realidad. Y yo contra esa realidad no me gusta. O sea, yo lucho contra esa realidad. Y te entiendo, es que es verdad. Contra la pobreza tenemos que luchar todos. Eso lo tengo clarísimo también. O sea, lo que pasa es que cómo enfocamos el tema de luchar contra esa pobreza. Uno ve de una manera y otro lo podemos ver de otra. Pero yo no quiero que nadie pase nada. Yo quiero que la gente tenga la posibilidad de ser feliz, de que tenga su casa, que tenga su trabajo, que pueda tener su familia, que sean autosuficientes. Esa pirámide de Maslow, que la tengamos todos. Claro que sí. Claro, sí, lo que pasa que es que, claro, normalmente cuando tú sacas este debate fuera de los círculos nuestros, ¿no? De la gente que trabajamos más en lo social, y dices el término pobreza, la imagen que viene es una imagen muy de, no sé, allí imagino, ¿no? Yo no he estado, el tema de las 3.000 o la Cañada Real aquí en Madrid, bueno, esa imagen es la que llega a la gente, pero es verdad que existe otra pobreza. Esa de la que tú hablas, ¿no? La gente que no estando por debajo de esos umbrales de pobreza marcados a nivel gubernamentales, esos IPREN y esas cosas, sí que no tienen una calidad de vida suficiente como para desarrollar, pues eso, una vida de acorde a unos principios, una manera de pues desarrollarse, ¿no? Y como tú dices, hipotecan toda la vida. Sin ser pobres, se hipotecan a una pobreza vital que no le permite ser feliz dentro de un desarrollo de 80 años que tenemos de vida, ¿no? Con esta gente no estamos trabajando y es real, es verdad. Con esa gente que llega a nosotros al servicio social nos llega gente también con estos niveles, claro, pero tú le empiezas a marcar todos los ratios y todos los protocolos que tenemos, es que no llegas, es que no estás para darte ninguna ayuda, pero es que lo necesito, te lo dicen y es verdad que lo necesitan, pero tú no puedes gestionar nada porque no están en esos umbrales, ¿no? Y entonces se quedan en ese limbo vital donde no son pobres económicamente, pero que son pobres en vida, porque no tienen vida. ¿Qué hacemos con esa gente? Te Claro. pongo ejemplo de, a ver, cuando trabajas el tema de la conciliación familiar y laboral, estás en los planes de apertura de centros y tal, conoces muchos datos económicos de personas. Te puedo asegurar que hay gente que lo está pasando muy mal, ¿eh? Muy mal, Yo y soy- además tienen sus trabajos, trabajan los dos y no llegan a final de mes y les obligan a pagar todo, todo es todo, ¿sabes? Y hay gente que, bueno, pues que no entiendo, que hay gente que como tus ingresos son los que son, tú los declaras, pues tienes derecho a todo, pero hay gente que lo está pasando muy mal, ¿eh? De verdad que lo sé, y están hipotecados hasta arriba, con 3 fondos ICOs metidos, y bajan y te piden ayuda y dices, pero es que no puedes porque según esto tienes esto. Es Que sí, bastante complicado. Eso es lo que no están visibilizados. Es la otra parte. Bueno, yo no sé ustedes, yo he pagado 145 euros de luz. Horrible. A mí me iba a dar algo el mes pasado. Así no se puede, tío. He ido a sí, que pagar sí. la gasolina, y digo, ¿yo para qué voy a trabajar? 200 y pico de euros en gasolina, a mí ya las cuentas no me cuadran. Y como yo, ahora muchos. Y como tenemos ciertos ingresos, tenemos derecho a nada. Es La real. otra de la población Es que la, no se habla. es la realidad de las dos sociedades que existen mayoritariamente en este país ahora mismo. Luego existe una tercera realidad, que son todos los que están por encima del común de los mortales, pero la gran mayoría de la gente que vivimos en este país estamos en esas dos realidades. Los que están justo por debajo de ese umbral y justo los que estamos por encima, pero no estamos tan encima como para poder vivir de una manera desahogada y estar mirando las cuentas todos los puñeteros meses. A mí eso me frustra como profesional. Me frustra porque no tengo capacidad de llegar a ellos y también me frustra porque muchos meses me he visto en esa situación. Porque es real, porque somos así. O sea, nosotros somos asalariados una gran mayoría de los que trabajamos en esto y para nada, a pesar de trabajar en administraciones, que la gente se piensa que por trabajar en administraciones somos como, no sé, yo no soy funcionario, yo soy personal laboral temporal. Que así es como estamos la gran mayoría de los que estamos en esto. No somos funcionarios ni funcionarias, que esos son muy poquitos y muy poquitas, pero también es verdad que los rangos de sueldo van por donde van, pero es que es una realidad, estamos en esa parte, ya no se trata de clases sociales altas, bajas o clase obrera. Hace tiempo que
eso debería estar ya aparcado. Ahora hay gente que está por encima de los umbrales de pobreza y gente que está por debajo de los umbrales de pobreza, pero que los que están por encima tampoco llegan y tampoco llegamos y estamos jodidos, ¿eh? Y como tú dices, es que no hay herramientas para trabajar, ni ayudas, ni absolutamente nada, porque todo lo que hay está enfocado a la gente, que también es verdad, y totalmente necesario, que está por debajo de los umbrales a los que van casi todas las ayudas. Es una realidad. Y hay Pero bueno, dos realidades que se han dado últimamente que han influido mucho en que haya pasado esto que estáis comentando, ¿no? Y además que la habéis comentado un poquillo las dos, habéis pasado por encima. Una de estas realidades que ha influido tanto es la pandemia por el COVID, y la otra es que está influyendo clara y directamente, por ejemplo, lo que ha comentado Ismael de la subida de la luz, ¿no? La otra es la guerra, ¿no? ¿Cómo creéis que ha cambiado la pandemia nuestra sociedad? ¿O en qué? Porque, claro, os iba a preguntar también, ¿hay más pobres ahora? Pero yo creo que esa pregunta, la respuesta es bastante clara, ¿no? Pero bueno, os lanzo la pregunta también para que si queréis en el comentario posterior, pues la tengáis en cuenta, ¿no? ¿Hemos aprendido algo de la pandemia porque de la guerra parece que no? ¿Le damos ahora más importancia a otras cosas? Hemos tenido gerontofobia, si antes hablamos de aporofobia, hemos tenido gerontofobia, no le hemos dado la importancia que tienen nuestros mayores o a su sabiduría, se ha visto nuestra cara más antisocial en ese aspecto, o nuestra cara más de abandonar a nuestros mayores. ¿Qué creéis? ¿Cómo ha influido la pandemia o la guerra? ¿Cómo está influyendo la guerra ahora en toda esta vamos a ver. situación? Nos han convertido a la fuerza en seres antisociales, ¿eh? O sea, el hecho de que no te permitan salir de tu casa por narices te obliga a ser antisocial. Al principio muchas pantallas y muchas llamadas y mucho tal, pero el comunicarse a través de una pantalla no deja de ser una comunicación muy impersonal y muy antisocial. No sé si nos ha cambiado algo o no la pandemia. Al principio de la pandemia todo el mundo pensaba que cuando esto terminara íbamos a ser seres de luz. Entonces de repente todo el mundo iba a salir a la calle a abrazarse y a cantar la edad de Acuario y estas cosas, ¿no? Y no ha pasado nada de eso. No ha pasado absolutamente nada de eso. Han pasado 2 años y desde la semana pasada nos hemos quitado la mascarilla y hemos vuelto a ver la cara a la gente. Eso es el único cambio que he visto. O sea, es que no he visto más cambios. O sea, no he visto que salgamos a la calle a disfrutar de la vida, que es lo que deberíamos aprender a hacer cuando la vida nos mete hostias de estas, ¿no? Y te das cuenta de que todo puede ser tan volátil que una semana te puedes ir de este mundo. Yo solo he vivido en mis propias carnes a través de una enfermedad. Yo igual lo he aprendido a fuerza de hostias de la vida. Y yo creí que esto iba a ser algo así, una especie de catarsis social y colectiva, donde de repente una generación, muchas generaciones han vivido una situación traumática en primera persona, porque la guerra es traumática, pero la guerra está a 5.000 kilómetros, ¿eh? No está en el pueblo de aquí al lado, no es una guerra civil. ¿No? España puede que esté en guerra, pero nosotros no estamos viendo una guerra, por más que no la quieran meter por los ojos. Pero la pandemia sí la hemos visto en primera persona. Hemos visto y hemos conocido en primera persona gente que ha muerto y fallecido en la calle de al lado, en el barrio de al lado. Y nos han dicho sus nombres y los conocíamos, ¿no? Y las conocíamos. Y yo creía que eso nos iba a asumir en esa catarsis social donde después de todo eso nos diéramos cuenta que lo que de verdad importa al final es una sonrisa, es un abrazo y es poner una buena cara ante un comentario. Pero pasa el tiempo y estamos igual que hace 2 años y parece que ha habido 2 años en stand-by donde ha habido un paréntesis en el medio y volvemos y está todo igual y la gente sigue igual. Y algunos se ponen la mascarilla, otros no por la calle, pero nos vamos quitando las mascarillas y las caras que tenemos, más viejos, más cansados, con menos pelo y con más arrugas, siguen siendo las mismas que hace 2 años. Ismael. Y eso me parece que es un problema, ¿eh? Es un Sí, problema sí. porque igual no hemos aprendido nada de todo esto. Lo poco que podíamos haber aprendido no lo hemos aprendido. Y si no aprendemos a ser gente más afectiva, yo siempre he defendido que la educación social tiene que ser una profesión efectiva, pero sobre todo afectiva. Y si no hemos aprendido a ser más afectivos con todo lo que hemos pasado, entonces como sociedad
tenemos un problema muy gordo. Porque esto que nos ha pasado estos 2 años puede pasar dentro de 5, dentro de 3 o dentro de 10. Y si no aprendemos de lo que ha pasado, ¿qué vamos a esperar de lo que pueda pasar en un futuro? Me parece, no sé, yo hace 2 años escribí un artículo en este sentido, ¿no? De lo de la afectividad en tiempos de COVID y lo que esperaba que iba a pasar en 2 años y desgraciadamente aquello que escribí hace 2 años se ha cumplido a rajatabla, en el sentido de que es que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada y seguimos igual. Y seguimos contando los muertos en números y en listas que ya no nos afectan. Y que no nos afecten los muertos y que no nos afecten las muertas, me parece un problema a tener en cuenta, ¿no? Y es un problema gordo en esto que últimamente se habla mucho, algunos partidos políticos lo han sacado a la palestra, que es el tema de la salud mental, ya no solo la personal, sino la salud mental social, ¿no? El que como los problemas que tenemos como salud mental como colectivo, ¿no? Como sociedad, como todo aquello que pasa de ese grupo de 150, ¿no? Que decía Yuval Harari en Sapiens, ¿no? Que todo aquello que pasa de 150 ya no es un grupo, ya es otra cosa y ya no nos afecta de la misma manera. Y cuando todo lo que sale fuera de ese pequeño microcosmos, microclima, microsociedad en la que vivimos, nuestros pequeños grupitos, se nos queda como muy lejano, a pesar de que son cosas que puedan pasar en el barrio de enfrente. Pues mira, yo sí pienso que hemos aprendido cosas, si te soy sincero. A mí la pandemia, la verdad que por el nivel de vida que llevaba uno, cuando uno es autónomo y tal, a veces que hay días, años, que ni descansas. Yo me tomé como el tiempo de pandemia, me lo tomé como pues, descansar y desconectar del mundo, encontrarme conmigo mismo, encontrarme con mi pareja, disfrutar de mi hija, olvidándome de ciertos problemas, porque claro, cuando estás aquí metido, pues evidentemente no trabajas, no hay ingresos, tienes que seguir pagando un montón de cosas, el miedo al bicho en la calle, si lo puedes pillar, padres enfermos, de enfermedades graves, tienes miedo por todo, no sabes qué va a pasar. Pero sí es verdad que nos ha dado un avance en el sentido de las nuevas tecnologías. Yo tengo que buscar esa parte también positiva de decir, bueno, hemos aprendido a conectarnos de otra manera, a poder visibilizar más los trabajos. A ver, ahora mismo con una llamada nos podemos ver las caras. Pablo, tú y yo, si nos estamos aquí ahora mismo, no nos conoceríamos de nada, ni veríamos la cara, ¿no? Ver esa, Totalmente. claro, por ejemplo, esa cantidad de cursos que hemos hecho online y tal, que nos ha venido muy bien. Hay que aprovechar un poquito eso, que yo me acuerdo cuando los dibujos de pequeño, dieras una vez el espacio y tal, alguna cosa, que las clases eran virtuales, estaba el profesor en la clase, estaban todos con los ordenadores y al final todo llegó, ¿no? Todo llega virtual, ¿no? Sí que es verdad que estoy de acuerdo que hemos olvidado a nuestros mayores. Estoy de acuerdo. Yo lo he pasado muy mal con el tema de mis padres. Llegaban a casa de mis padres el tema de dependencia, la gente llegaba sin mascarilla, no tenían materiales, no utilizaban los guantes. Yo ya estoy lo he puesto a nivel político, también lo he puesto al alto de la mesa, lo que estuvo pasando en la pandemia. Porque no había de nada, evidentemente a todos nos cogían fuera de juego y a todos los organismos donde se compraban las mascarillas, era todo un mundo nuevo, mascarillas, guantes, los EPI, era una locura. De hecho, estamos viendo que en todas las administraciones, todas, se han pagado una pasta por ese tipo de material. Y en uno estaba uno, en otro estaba otro, y en otro estaba otro, y en otro estaba otro. Ahí hubo gente que se aprovechó de nuestras necesidades como seres humanos. Yo, por ejemplo, a la pandemia le saqué que nos uniésemos un montón de comercios que nos estábamos arruinando, no nos dejaban trabajar. Y montamos una asociación, 130 comercios. A ver cómo salíamos de esto. Era un grupo de autoayuda. ¿Cómo salimos de lo que nos está cayendo? No nos dejan trabajar. Yo salí de la crisis de 2008, con una persona que no me quiero ni acordar, que era presidente del gobierno, y salí para adelante. Pero en esta no me dejaban trabajar. Y yo digo, esto ya puede conmigo. ¿Sabes? Porque es que si no puedo trabajar, yo lo que sé es educar. Y me dedico a otro tema alternativo que es el tema de animación y tal, pero yo soy educador social. No me dejaban manejarme en mi ámbito. Fue duro. Pero yo creo que se aprenden cosas,
cuando una vez que va saliendo, cómo estructuramos los trabajos nuevos, cómo se enfocaron los talleres, el trabajo ha sido tan meticuloso. Yo creo que ahí fuimos avanzando y por ese lado, mira, entiendo que la gente parecía que íbamos a ser todos más humanos y es verdad que luego el ser humano ha vuelto otra vez a... Ya nos estamos dando cuenta. Yo pensaba que eso de éramos todos muy hermanos y tal, de buenas a primeras sale otra vez algo que está en la sociedad. Pero bueno. Y el tema de la guerra, ¿cuántas guerras hay, tío? Ya. Yo me acuerdo de la guerra de Yugoslavia. Amigos míos fueron a Yugoslavia. Creo que vi un vídeo de que ahora mismo hay en el mundo, no me acuerdo si eran 16, 19 guerras Claro, activas. entonces, claro, es que esta guerra es que porque nos toca al lado. Es que nos está tocando al lado. Como que el que dice. Pero es verdad que hemos ido a la guerra de Yugoslavia, donde hemos bombardeado Yugoslavia, fuimos a Irak, hemos ido a Afganistán, hemos estado en Libia, en África hay un montón de guerras. Y es verdad, claro, esta es que nos toca muy cerca y como estamos todos tan globalizados, pues nos está tocando. Y Claro. además es una pena. Yo Nos toca tengo el un dolor bolsillo. tan grande. Nos toca el bolsillo. Sí, yo de verdad que no entiendo. En estos tiempos que se nos haya metido una guerra así, va contra mí. No sé, a veces pienso que es un sueño, ¿no? Que venimos de una pandemia, que nos hayan colado una guerra así. Bueno, parece que podemos hacer poco, pero ¿qué posicionamiento creéis que como educadores sociales deberíamos tener al respecto? O sea, ¿deberíamos entrar a apoyar a Ucrania? ¿Deberíamos enviar armas a Ucrania? ¿Venderles armas? ¿No deberíamos? ¿Cómo os posicionaríais vosotros como educadores sociales y políticos? Yo creo que como educadores, o más que como educadores sociales, desde la educación social, creo que nosotros deberíamos defender cualquier tipo de posicionamiento que pase por una alternativa dialogada. O sea, nosotros nos cansamos de ir a los centros, ir a los sitios a trabajar la mediación. La mediación escolar, que es uno de nuestros ámbitos de trabajo, se basa fundamentalmente en el diálogo. Si nosotros educamos y queremos enseñar a los chicos y a las chicas a solucionar conflictos hablando, lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es que fuera de ese ámbito, el escolar, todo lo demás se pueda solucionar a hostias, con gritos o con bombas o con pistolas. No podemos permitirlo, pero no por ser educadores, también por ser seres humanos. O sea, tenemos que hablar para solucionar, pero mucho más, además, porque forma parte de nuestro ámbito, de nuestra tarea, de nuestra motivación, de nuestros objetivos como educadores desde la educación social. Trabajamos la mediación, ponemos la mediación encima de la mesa, creemos en la mediación, creemos en que las cosas se pueden solucionar hablando. ¿Tú crees que Putin quiere mediar? Es que también una cosa es lo que pensemos nosotros, lo lógico, cómo deben hacerse las cosas, que a través del diálogo, a través de conversaciones y tal. Y otra cosa es uno que les da igual y que tira para adelante con todo. Bueno, pero Putin se ha reunido con varios dirigentes en varias ocasiones, creo, ¿no? Sí, pero ahí estás viendo tú la cantidad de crímenes de guerra que estaba metiendo el colega. Ya. Es que dices tú, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? ¿Dejamos que haga todo? ¿Ya amenaza al resto de los otros países? Si no haces lo que yo quiero, te voy a por ti también. ¿Y qué solucionáis? A ver, está claro que hay, yo no sé a vosotros, a mí hay muchas cosas que se me escapan en todo esto. Todo cuando se empieza a hablar de estrategias geopolíticas y, bueno, este tipo de, a mí esto se me queda súper lejos. Yo te reconozco que yo reconozco mi ignorancia en mil cosas, ¿eh? Y además creo que es importante reconocer las ignorancias de cada uno, ¿no? Y en esto soy muy ignorante porque desconozco toda la complejidad de las estrategias, pues esto, geopolíticas, económicas, pero sí que creo que al final no dejamos de ser personas. Y yo sé que esto os puede sonar súper utópico y alguien dirá, es que como sois educadores vais de este palo, ¿no? Pero es que es real, o sea, ¿cuándo nos hemos encontrado? ¿Cuántas veces me he encontrado en un instituto? Vosotros no lo sé, pero supongo que sí, ¿no? Cuando ha habido conflicto entre dos o más chavales o chavalas, que uno de ellos o una de ellas se pone en la parte de no quiero saber nada, este tío es un hijo de puta, le voy a matar a la salida, voy a llamar a mis padres, mi padre va a venir, va a pegar a su padre, más no sé qué, y eso es un Putin, o sea, entenderme, ¿vale? Y salvando las distancias en el posicionamiento de
no quiero hablar, no quiero negociar, no quiero saber nada, quiero arreglarlo como sé que hay que arreglarlo, como me han enseñado que hay que arreglarlo. Pero al final lo arreglamos. Y estamos ahí, y lo curramos, y trabajamos, y le echamos horas, y le echamos narices, y sacamos todo ese saber o esa sapiencia o esas habilidades que llevamos dentro, y las ponemos encima de la mesa y conseguimos llegar a una solución negociada. ¿Que se puede hacer eso a nivel más Internacional. amplio, más general, más... No sé si se puede llegar a hacer. Creo que se debería intentar siempre. Hombre, Pero claro, no sé, negociar siempre hay que negociar y hay que dialogar. Eso, yo no sé si en estos conflictos en algún momento hay gente que ya se plantea decir, mira, esto no porque no vamos a negociar porque los intereses que tenemos por detrás son mucho más fuertes que Claro. el proceso de negociación. pues Claro, ¿quién gana negociar, en una guerra? negociar, Pablo, yo lo tengo muy claro. Pero ¿quién gana en una guerra? Al final, ¿por qué se producen las guerras? Más allá de que dos potencias, dos personas, dos grupos, dos rivalidades o dos sociedades se enfrenten unas con otras, al final quien gana son quienes están alrededor, porque se aprovechan del conflicto. Y luego hay algo que siempre tenemos que recordar, ¿eh? Cuando un conflicto se soluciona o se intenta solucionar mediante una conducta bélica o una agresión, el conflicto puede parecer que ha terminado, pero la parte que pierde siempre va a tener la necesidad de querer volver a posicionarse sobre la que le ha ganado. Esto es de primero de resolución de conflictos. Cuando en una resolución de conflictos una parte se siente perdedora, podrá pasar un día, dos, una semana, un mes, años o una generación, pero terminará queriendo volver a recuperar aquello que sintió que había perdido. Y esto en España lo tenemos todavía muy presente, ¿eh? Hombre, totalmente presente con la guerra civil, si te vas por ahí. Pero si te digo que cuando los conflictos están a este nivel, o nos ponemos todos de acuerdo, o con personas así, algo tenemos que hacer siempre. Mirar para el lado no podemos mirar para el lado. Yo creo que había que sentar a este hombre y sacarlo de su búnker y que hablase, Ujú. y que hablase y que negociase, pero pintan malos tiempos, tío. Yo soy realista. Sí, está claro que Totalmente. Tiene una, no nos podemos quedar de lado, pero claro, se están barajando muchas posibilidades. La sociedad está hablando, la sociedad en los bares está hablando de que si habría que entrar, de que si la OTAN debería entrar en Ucrania e ir posicionarse más claramente de manera bélica contra Putin. Yo he tenido conversaciones con familiares incluso que se supone que son, bueno, son de izquierda o son o que en su día pudieron defender el no a la guerra, ¿vale? Y que ahora me han defendido claramente que hay que ayudar a Ucrania de una manera bélica, enviándole armas o enviando soldados o lo que sea. Es muy complicado porque es que además estamos en una sociedad tan desinformada o tan mal informada a la que le venden tantas noticias extremistas y que si no es así no lo vamos a conseguir, que es muy complicado ponerte en una posición antibelicista de diálogo, de mediación y de que podemos o debemos salir de esto de una manera pacífica o lo más pacífica posible. Porque, y ahora ponte a explicarle a esa persona, porque si enviamos armas, si enviamos, lo único que va a pasar es que van a sufrir los más débiles, los que menos se lo merecen, más muertes. La solución al final va a ser la misma, porque la solución no pasa porque Putin mate a todos los ucranianos y se quede con Ucrania entera. O sea, esa solución no es viable, eso no va a pasar. No puede pasar. Entonces, Las soluciones evidentemente... negociadas Las soluciones negociadas siempre son las más difíciles, ¿eh? Es mucho más fácil. Yo tengo un conflicto contigo, salgo, te meto un guantazo y si te tiro al suelo te he ganado. Eso es mucho más fácil de hacer, ¿eh? Que no, voy a sentarme a hablar contigo, voy a intentar a ver por qué surge esto, un conflicto y vamos a intentar arreglarlo. Si lo fácil es lo otro. Por eso llevamos 6.000 años sobreviviendo como especie a base de darse caña a una parte a la otra. Que esto es de primero también de evolución humana, o sea, funcionamos de esa manera. Por eso, y lo llevamos en la historia, e incluso lo llevamos en los genes, o sea, esa conducta belicista de solucionar las cosas a base de palos,
a base de golpes. También ahí tenemos que entender que a veces, tú lo has hablado antes, a veces en política entran personas con un perfil de psicópata. Sí, Entonces, cuando tú le ves la cara a Putin, dices tú, Houston, tenemos un problemón, ¿eh? Totalmente. ya. Oye, Tenemos un problema gordo, tío. antes lo ha hablado Ismael. Sí, es verdad que este problema tiene una solución muchísimo más complicada, es muy compleja y que no vamos tampoco a... Pero bueno, más o menos hemos dado detalles sobre cómo deberíamos o debería posicionarse un educador social y que ya la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero bueno, lo has hablado también, Ismael, antes un poquito relacionándolo con el tema de la pandemia. Yo creo que viene muy bien a colación. ¿Cómo cambian o cómo desaparecen o aparecen otras nuestras seguridades, nuestros valores con respecto a la dicotomía de libertad, seguridad que ha pasado en la pandemia, ¿no? Que nos han quitado libertad a cambio de una supuesta seguridad, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? ¿O qué porcentaje o qué parte de nuestra libertad estaríamos dispuestos a cambiar por más seguridad? ¿Y qué pintamos los educadores sociales en todo esto? ¿O cómo creemos que se puede encontrar ese equilibrio? ¿O cómo hubierais hecho vosotros, cómo hubierais actuado vosotros en la pandemia si hubierais estado, por ejemplo, en el gobierno? Esto no estamos preparados ninguno para esto. Yo creo que Pablo es algo, pasó lo que pasó y cada uno hizo lo que pudo. Y me imagino que que le tocó el marrón este, porque es un marrón, cuando estás allí metido, ¿qué haces? Porque no tienes idea de nada, todo te coge de nuevo, intentas pegas palos de ciego. Yo creo que todos han pegado palos de ciego, unos más que otros, pero todos han pegado palos de ciego. Y oye, ¿por dónde tiramos? Es que es un enemigo invisible. Entonces, nos cambió la vida a todos. Sí, Y pero bueno, bueno, sí es verdad que con lo bipolarizada que estaba nuestra sociedad, la conversación en la calle era prácticamente, no había grises. Todo el mundo o defendía la libertad, es que lo hemos visto claramente en la televisión, libertad, libertad, o otros que defendían que no, que la sanidad debería estar por encima, ¿no? Había muy poca gente que defendiera posiciones equilibradas o que, bueno, que vale, que vamos a defender la sanidad, pero que hay que darle un poquito, que la gente debe poder salir con dos dedos de frente y con sentido común a la calle, ¿no? Y que no nos dejaban ni eso, ¿no? ¿Dónde estaba ese equilibrio? ¿Por qué no supimos encontrarlo? Nosotros, este país tiene una ventaja, independientemente que es verdad que ponérsenos, yo no me hubiera querido ver la posición del gobierno ni del presidente en esa situación porque me parece algo, eso, como que está como en la estratosfera de mis pensamientos y no sabría, no habría saber qué hacer. Y te estoy hablando como dirigente, en el sentido de que a mí me ha tocado gestionar pandemia en un pueblo mm, desde un equipo de gobierno, o sea, que a otro nivel mucho más bajo, Ujú. pero también me ha tocado y aquello fue muy duro, ¿eh? Y os lo aseguro que fue muy duro y aquí hay muchos compañeros y compañeras que se han quedado muy tocados, alcaldes y alcaldesas que les tocó vivir todo eso en primera persona y se han quedado muy, muy tocados. Porque ha hecho mucha mella en la propia salud mental personal, social y familiar de a quien le ha tocado tomar decisiones. A quien ha tocado tomar decisiones, ¿eh? Pero os decía que tenemos una ventaja, vivimos un Estado de Derecho y al final las decisiones se toman en base a las leyes que tenemos, ¿no? Y para bien, creo que en este país tenemos unas leyes que son bastante garantistas en el sentido de que se intentan aunar tanto la consecución de libertades como la defensa de los derechos personales. Si estuviera, yo no lo sé, pero ¿cómo se tuvo que vivir el inicio de la pandemia hace 2 años en cualquier otro país del centro de África, de Sudamérica o del sur de Asia? O sea, en el sentido de esa coacción, esa supuesta falta de derechos o de coacción de libertades. Nosotros nos tocó vivir lo que nos tocó vivir, quien tuvo que tomar las decisiones las tomó, para bien o para mal, se tomaron en base a la legislación vigente y afortunadamente este Estado de Derecho garantizaba que lo que se tomara, las decisiones que se hicieran, se hacían bajo un marco normativo.
años después, han pasado 2 o 3 años, ahora toca revisar todo aquello, ver qué se hizo mal, qué se hizo bien, y lo que se hizo mal, corregirlo para que no vuelva a pasar, y lo que se hizo bien, potenciarlo. Pero creo que tuvimos mucha suerte en ese sentido, tuvimos mucha suerte, y por supuesto, otra de las cosas en la que tuvimos suerte es que existía la posibilidad de que quien estuvo en contra de las decisiones poder manifestarlo, que en otros países, en otra zona del mundo, ni siquiera eso. Ahora mismo, solo tenéis que ver las imágenes en China. Toda la gente que está confinada, que cuando intenta salir a la calle porque ya están hasta las narices, lo que hacen es meterles 4 palos y encerrarles. Y les dan hostias en la calle, pero como, vamos, que reparten allí no se quedan, vamos, me quedan solos repartiendo. Eso aquí, bueno, pues tú no estabas en contra, podías manifestarlo con una cacerolada o cogiendo tu descapotable y poniendo al chofer a conducir y tú sacar una bandera. Yo qué sé. Al final cada uno hizo lo que quiso hacer y lo bueno Por es que ejemplo, más para bien o para mal, o lo que quisieras, eh, lo pudieron hacer y lo pudimos hacer como quisimos hacerlo, aceptándolo o manifestándonos en contra. Pero lo hicimos y quien tuvo que tomar las responsabilidades tomó las responsabilidades que había que tomar en el momento que había que tomarlas y en base al marco normativo en el que la legislación lo permitía. date cuenta, nosotros, por ejemplo, con el tema de la pandemia, los autónomos aquí donde estábamos nosotros, hicimos una manifestación todos de negro. Hicimos luego un manifiesto por cómo nos habían abandonado. Por ejemplo, nos pudimos manifestar. Estuvimos cerca de 70 personas vestidas de negro hablando de cómo nos habían abandonado desde el gobierno central hasta otras administraciones públicas. Entonces nosotros sí dimos un golpe en lo alto de la mesa y dijimos, bueno, pues vamos a protestar porque nos habéis dejado solos con nuestros negocios y arruinados. O sea, pudimos, lo he dicho, manifestarnos y decir cosas, porque y además se vivió de otra manera bastante diferente a como se pudo vivir en algunos sitios, como algún amigo que estuvo por Asia, que le cogió toda esta historia en Asia y él, bueno, al final se lo trajeron para España. Y él hablaba de que pegaban palizas a la calle si salías y todo el tema, era una pasada, cómo se vivía en otros sitios, ¿sabes? Oye, y vamos, yo sí creo que evidentemente se han hecho cosas mejor, cosas peores. Yo sí creo que personalmente creo que se debería haber confiado un poquito más en el sentido común de la gente. También sé que la hubiéramos liado pardísima porque somos una sociedad que la lía en cuantito que puede. Pero bueno, no es lo mismo alguien que vive en una gran ciudad como yo, que vivo en un pueblo y que en la parte más dura de la pandemia, aún a mí, viviendo aquí en el pueblo, se me prohibiera salir a la calle o se me obligara a salir con la mascarilla. A mí me parecía una completa estupidez, pero bueno, sí entiendo que hay que poner una norma general y que es muy difícil adaptar la norma a todas las circunstancias, a todas las realidades de todas las personas, ¿no? Pero bueno. Vamos a cambiar un poquillo de tema. Hemos hablado, bueno, he introducido yo que me parece que la sociedad hoy en día está muy polarizada. ¿Creéis que la conversación pública, política en España ha bajado en los últimos años? Estamos menos, a mí me da la impresión como que estamos menos abiertos a un diálogo, a un debate verdaderamente profundo en cuanto a la política. ¿Por qué nos estamos polarizando tanto? ¿Por qué creéis que está pasando esto? ¿Pueden estar influyendo las redes sociales, los mensajes que se están lanzando desde los medios de comunicación? No lo sé. Los A extremos ver, cada vez están más presentes. mi experiencia personal, creo que, creo que una de las claves la acabas de dar, que es el tema del uso de las tecnologías y las redes sociales. Ujú. Os decía antes al principio, yo cuando empecé en esto, empecé en Juventudes Comunistas. Estoy hablando del año 90, ¿vale? En el año 90 ni redes sociales ni nada que se le pareciera. Asambleas, 1000 asambleas, discutir cara a cara con la gente, marcar tu posicionamiento, marcar tu ideología, tu convicción, lo que tú quisieras marcarlo, tenías que hacerlo frente a otra persona. Antes lo comentábamos, ¿no? El tema del debate, ¿no? El poder interactuar cara a cara, el poder marcar, el poder debatir, el poder estar, eso ya no existe. Ya no existe. El poder debatir con 100 personas en una asamblea significa que vas a escuchar a 100 personas. El debatir en Twitter significa que solo escuchas a la gente que sigues. Y a la gente que sigues es la gente que piensa como tú. Porque si empiezas a leer gente que no piensa como tú, lo bloqueas y no los lees. Entonces, al final, vamos a pensamiento único y todo el mundo tiene un pensamiento único. Y yo esto reconozco que a mí me pasa. O sea,
Porque si yo cuando entro a Twitter voy a entrar para cabrearme, pues no entro. Entonces al final entro y solo leo cosas que quiero leer, que es la gente que piensa como yo. Y cuando leo algo de algo que no es como yo, entonces me exaspero y entonces ya se monta la montopala y empiezo a escribir un montón de chorradas en Twitter que nadie lee. Porque les pasa como a mí. No las leen porque como no me siguen, porque no piensan como yo, pues ¿para qué narices lo van a leer? Y la gente que sí piensa como yo, pues da mucho me gusta, pero es gente que piensa exactamente como yo. Y al final son pensamientos únicos. Pero no es pensamiento de decir de izquierdas o derechas. No sé, yo creo que no va por ahí. No va de posicionarse en un lado o en otro de algo. Hay un debate, algo está pasando y la gente se pone en un extremo o el otro, a favor o en contra. Pero eso no va relacionado con ser de izquierda, derecha, de centro, de arriba o de abajo, sino estoy a favor o estoy en contra. Y si estás en contra mía es que eres mi enemigo en las redes sociales, entonces te voy a atacar y te voy a denunciar y te voy a poner y voy a intentar bloquearte para que no puedas expresar tu opinión porque la mía es la única verdadera. Eso antes no pasaba. Y esto es consecuencia de vivir una sociedad tecnificada, tecnológicamente, donde sí está muy bien que nos podamos ver cara a cara, pero a mí me molaría hacer esto de verdad, cara a cara. No sé si me entendéis, que Sí, es muy sí. complicado, está claro, es difícil, ¿no? Yo te digo Pero, que quizá el uso, el abuso de las nuevas tecnologías, y aquí nosotros como educadores sociales y educadoras sociales tenemos mucho que decir, el uso y el abuso, el buen manejo de las redes sociales. Yo apostaría por esos maravillosos ateneos que había en su época. Ujú. A mí me encanta el debate, me encanta debatir con cualquier persona que piense de manera diferente a mí me da igual. Yo estoy seguro que hoy Pablo y yo vamos a llevar un montón de cosas en común, porque nos lo vamos a llevar. Si coincido con Emilio y tengo amigos de tanto de un palo extremo como de otro palo extremo, y al final hemos llegado hasta acuerdos. Y hemos empezado a votar, pero al final, llegando a las cosas, gente, al final llegamos a puntos de encuentro. Pero sí que es verdad que en las redes sociales, el mal uso de las mismas, la gente va a hierro. De hecho, tenemos hasta gente que se dedica bueno, activistas digitales, ¿no? Que ya hierro a por otras personas. Entonces, claro, ya cuando se usa la mala artimaña política o el entremés que tiene el tema político, es complicado y además yo creo que eso es tan bueno en la educación, que nos enseñen a saber clasificar la información, que nos enseñen también a que, bueno, que puedes leer cualquier tipo de periódico y que cada periódico tiene su manera de pensar y que luego tú saques tus propias conclusiones. Yo creo que eso es una labor nuestra como educadores sociales, el saber tener un sentido crítico de las cosas. Me tengo que leer El País, me tengo que leer El Mundo, me tengo que leer La Razón, me tengo que leer El Correo de Andalucía, me tengo que leer X periódico. Me tengo que leer una red social, X, y otra red, o sea, X. Y sacar mis propias conclusiones. pero Para mí, ¿dime? digo Sí, que para eso es necesario que los educadores y las educadoras estemos en la sociedad y que, totalmente. y que políticamente, que es lo que hablábamos al principio de todo esto, es que Claro. se haga una apuesta decidida porque esta profesión sea importante en el conjunto de la sociedad, porque somos nosotras y nosotros quienes estamos capacitados profesionalmente para poder trabajar esto con los chicos y con las chicas. O sea, esta es la realidad, le guste a quien le guste y a quien no le guste lo siento, pero los educadores y las educadoras sociales estamos formados en nuestros ámbitos, en nuestras competencias para trabajar en esto. Y somos quienes debemos hacerlo, pero claro, si institucionalmente no se apuesta y no se hace una apuesta decidida a nivel político por esta figura frente a otras figuras profesionales, pues al final pasa esto, que los chicos y las chicas no salen formados en una serie de competencias que no hay otra profesión que sea capaz de desarrollar con ellos y con ellas. Y hay que Totalmente de habilitar acuerdo espacios, contigo. claro, Totalmente de acuerdo. Y además Y así, di, Pablo, di, César. no, bueno, es que a lo mejor soy yo el que estoy demasiado obsesionado con el tema de la política, pero creo que todo esto que estáis hablando de que sí, que vemos todo, que estoy a favor o estoy en contra, y si no me peleo contigo porque eres mi enemigo, yo creo que esto se está llevando también a la política y que está pasando, y que si no te posicionas de este lado, estás en contra mía, está perdiendo atractivo la hombre, democracia, porque parece que ahora, o sea, verdaderamente yo sí creo que un educador social se debe posicionar en política desde el centro hasta la izquierda, personalmente, es mi opinión, ¿vale?
porque creo que en la extrema derecha no debemos estar. Entonces debemos fluctuar hacia la izquierda ya, ahí que se coloque cada uno donde quiera, ¿vale? Pero es que la extrema derecha, como está creciendo en España, da miedo, da miedo. Coño, pues Le Pen ha estado a punto de ganar en Francia. Bolsonaro, Trump. Hay creadores de bulos profesionales en todo el arco político. Hay creadores de bulos profesionales en internet y en todos los partidos lanzan noticias sin contrastar y crean debates súper sucios en redes. Así la gente no quiere entrar en política. ¿Qué le decimos a estos educadores sociales para convencerlos no de... quiero... Sí, Pablo. Sí, ahora. Mira, yo no creo que la gente tenga miedo a la democracia o no quiera saber nada de la democracia. Yo sí creo, porque lo veo a diario en un municipio, desde su ayuntamiento, desde las calles, hablando con la gente y del propio trabajo, que la gente tiene un hartazgo brutal de la clase política española. También. Tiene un hartazgo brutal porque, y os digo sensaciones que la gente me transmite, que te cuenta y tal, ¿no? Está la gente muy cansada de ver siempre a la misma gente. De decir, parece que siempre son los mismos, en un lado y en otro, pero, hombre, yo es algo que comparto, también. Esto de que una persona se pase 25 años metida en política me parece una auténtica locura, porque la política no es eso, ¿eh? La política es vocación y es servicio público, y no se puede hacer un servicio público cuando haces de la política una carrera profesional. Eso para empezar. Y eso la gente lo ve, y la gente ve que ves a unos, ves a otras, y lo ves en un sitio, luego lo ves en otro, ves ahora está dirigiendo por aquí, ahora dirige en el otro lado, y luego está en un sitio, y ahora si no me gusta porque he perdido votos me cambio otra vez y me voy al otro partido porque allí me cogen, y ahora me vuelvo otra vez a este de aquí, y si no me quieren ahora me cabreo. Y mira, esto a la gente le llega, porque todas estas noticias salen en las redes, en las televisiones, en las noticias, salen en todos los sitios. Y esto lo ve todo el mundo. La gente está harta de esto. Y está harta, y no es porque lo diga yo y lo estoy diciendo con un espíritu muy crítico. Yo soy muy crítico dentro de política, pero no estoy hablando con mis palabras, ¿eh? Estoy hablando con las palabras de la gente que te cruzas en la calle, la que tienes que atender en el ayuntamiento, los vecinos y las vecinas que suben a contarte el problema que tienen y ya de paso te cuentan lo que sienten, ¿no? Y ven y te dicen eso, y dices, joder, pero sí, y además te lo personalizan, si es que sois los mismos. Y cuando alguien te dice, es que sois los mismos, entonces el problema ya es muy grave. Y no es un tema de democracia, no es un tema que nadie se cuestione la democracia, porque yo creo que esa no es la parte fundamental de todo esto. El tema es que se ha establecido una casta política, una clase política, como había antiguamente en la Edad Media, totalmente diferenciada, que estaba justo antes de la nobleza, que en España sigue existiendo, y antes estaba la burguesía, ahora está la casta política. Y esa casta política es la que está entre medias de los de muy arriba y los que estamos por debajo. Y es una casta política que se mantiene en el tiempo, se perpetúa de una manera que no llego a entender. Bueno, sí lo puedo entender, pero igual no es el momento de criticarlo. Ahora, aquí, en este momento, pero esto a la gente le llega y la gente te lo dice y está harto de todo eso y están hartos de ver esas cosas, y eso hace que cuando lleguen las elecciones pues no voten o voten al otro porque el discurso populista les gusta más y les cuentan lo que quieren escuchar, y no hay nadie que intente contradecir o corregir ese discurso. Y eso es un problema muy gordo y no os podéis asegurar cuánto, y es un problema que vamos a ver lo gordo que va a ser en las próximas elecciones regionales y municipales de 2023. Lo vamos a ver. Y luego nos vamos a hacer cruces todos de cómo pudimos llegar a evitarlo. Mira, Algunos lo llevamos mucho tiempo ya diciéndolo, pero parece que nadie nos hace caso. el tema de los populismos lo tengo muy claro. ¿De derecha o de izquierda? Totalmente. Tan malos me parecen los de izquierda como los de derecha. Igual de malos. Sí. Me parecen malísimos. Se ha abusado de la confianza del pueblo prometiendo mentiras, mentiras y mentiras. No hay que tirar ni a la izquierda ni hacia la derecha. Creo que entre el centro, un centro moderado por un lado para otro, pero los extremos son malos. Populismos son malos. Hemos tenido un populismo de izquierda potente y ahora tenemos un auge de un populismo de derecha. Y nos lo vamos a fumar.
lo que trabajamos con chavales y tal, yo estoy viendo un retroceso, muchísimas cosas tremendo. Pero es que claro, es que antes hemos vivido otra fumada de la otra panda. Entonces, claro, es una reacción a lo que se ha vivido antes. Entonces, esto es lo que yo no lo entiendo. O sea, no podemos pasar. Yo gente, sé que hay gente que ha votado a Podemos que ahora me está votando a Vox. Es increíble. No, me he perdido. ¿Qué parte? No entiendo. Nos estamos volviendo locos. De No, verdad. que no hay política tal y como la entendemos nosotros. Eso ya, para estos chicos y estas chicas no existe eso. Existe Pasa un mensaje que le llega y a otro mensaje que les llega y les da igual el partido, la sigla, lo que sea. Le importa ese mensaje que en ese momento les convence y punto. Y ya Además, está está. muy marcado el mensaje, lo tienen muy estudiado, porque lo tenían. Totalmente. Mira, hay una de las Totalmente. cosas que yo estoy con Pablo y te voy a decir una cosa que se lo compra algún antiguo político. Máximo 8 años en un cargo político. Total. Sí, sí, Ni sí. más. No hay más. Y ya no somos los mismos. 8 años fuera. ¿Y eso es luego que acabas tu etapa y luego te vas al Senado? No, perdóname. 8 años a trabajar a otro contexto. Si te abre otra vía de trabajo, ¿por qué no? Oye, porque has dedicado 8 años a tu vida política y tal, y luego te necesitas tener, oye, que tienes que seguir cotizando, a ver, y cosas, pero no es la misma clase política ya ganando otros sobresueldos mucho más altos. Eso es lo que la El gente pro- le quema. Es que, claro, si salgo de la Junta de Andalucía y David, ahora soy senadora, no, bueno, por favor, salgo de Castilla-La Mancha, soy senador, no, perdona, tío, a ver, es que has pasado de clase política a ubicarte en otra zona, otro estatus político. Es decir, no sales de una cosa y te metes en otra. Hace muchos años. Ya está, es vocacional. Hay que tener remuneración, pues si no solamente estarían los ricos en política. Está claro. Entonces, algo tienen que ayudar porque si no, no se vive. ¿Sabes? Tú eres político igual que yo, municipal, y yo lo que llevo son pues, las asistencias a pleno y a las comisiones que se van haciendo de diferentes delegaciones y tal. Y claro, faltas a tu trabajo, pues implica también, si eres empresario, pones a gente por ti y coges el dinero que te dan para pagar otra. Así que al final el beneficio es poco. Más de satisfacción personal, yo creo, Pablo, en este sentido, a nivel local, como estamos tú y yo, es la satisfacción personal de que puedas ayudar a tus vecinos, a tus vecinas, a que puedas llevar políticas sociales tan bonitas que podemos llevar con nuestro perfil, con nuestra historia. Yo creo que la clase política en España, ya en serio y tal, dimos un pequeño cambio, parece que había una evolución. Vamos camino otra vez de un bipartidismo, como esto no cambie, otra vez volvemos a lo mismo. Yo no entiendo cómo partidos como Bildu pueden estar en un Congreso de los Diputados, pero entiendo que si hay una democracia y se le puede permitir, pero hombre, a mí personalmente vivir lo que he vivido con ellos me duele mucho. Pero bueno, he de entender que vivimos en un sistema donde se puede permitir que este tipo de personas pues, puedan estar dentro de un Parlamento o de un Congreso de los Diputados y bueno. Lo Hombre, que quiera el pueblo. Yo soy democrático. Si el pueblo ha querido eso, la estructura da eso. no deja de ser la grandeza, ¿no? De esa parte política, pero ahí está la otra parte, de esa que tú dices. Dices, claro, 8 años, pero si es que tú ves el currículum del 80% de la gente que se dedica a política en España, y dice, ¿a dónde van a ir después de los 8 años? Chungo. Es que no tienen sitio donde ir. Es que llevan toda la vida metido en política. Yo he estado 8 años y las próximas elecciones no repito, porque yo sí soy de los convencidos que me parece que 8 años tienes tiempo de sobra. Y si no has tenido tiempo de sobra, es que o no has podido o no te ha dado la gana. Pero se acabó. He sido secretario general de mi agrupación 8 años y ahora ya lo he dejado. Pero yo sí soy un convencido de eso. Pero a lo mejor es porque yo sí que tengo una carrera profesional. Claro, eso es lo que me pasa a mí también. Es decir, que los que venimos de la sociedad civil y nos metemos en política, venimos a cambiar cosas, pero sin Claro, dejar. Yo la condición que puse es que yo no dejaba mi trabajo, que yo no dejaba mi empresa, a mí me apasiona la educación social, que me apasiona la animación infantil, que me apasiona la animación de adultos. Es que disfruto mucho con mi trabajo. Yo amo mi trabajo. Ahora, claro. si puedo ayudar a cambiar el entorno social en el cual estoy y hacer una sociedad más justa, evidentemente ahí sí quiero estar. Claro, Claro. es que la sociedad también se enfrenta con una parte de esta política rancia, antigua, ¿por qué no decirlo?, corrupta. Por ejemplo, esta semana atrás han saltado noticias sobre unas comisiones que durante lo más duro de la pandemia, cuando más gente moría, pues había amigos, familiares llevándose dinero de una manera ruin, ¿no?
vosotros como parte de la política, ¿qué sentís? Porque claro, nosotros como educadores sociales debemos aportar a la creación del discurso político crítica y formación y debemos, en fin, pues abrir debates interesantes, ¿no? Pero claro, cuando el argumento de la persona que tienes enfrente es porque los tuyos, ¿cuánto? Ahí es muy complicado, ¿no? Vosotros como políticos, ¿qué sentís cuando leéis que compañeros, bueno, compañeros directos vuestros a lo mejor no, ¿no? Pero son casos que pueden saltar perfectamente, pues en un ayuntamiento pequeñito, en otro grande, y estamos luchando verdaderamente contra esa corrupción. Y día tras día te encuentras casos y siguen saliendo casos y cuando creemos que venga, este ha sido el último caso de corrupción, esperemos que ya no quede ninguno, salta otro. Uf, cansa, ¿no? A ver, es que somos humanos. Vamos a Sí. partir de la parte de la condición humana. Que no creo que aquí tenga que ver la política para nada. O sea, el ser humano, de una parte hay corrupta, egoísta, que aprovechada, que saca cuando cree que puede sacarlo. ¿Y qué pasa? Que es muy visible cuando viene de la política. Y creo que da mucha más vergüenza porque al final es aprovecharse de recursos de todos, ¿no? Pero esto de la corrupción es algo que pasa a todos los niveles pero porque somos humanos, o sea, que no podemos dejar esa parte egoísta que tenemos todos de aprovechar y de aprovechados y nos sale. Lo que pasa es que hay gente, este tipo de personajes, que utilizan más recursos, utilizan más conocimientos y lo hacen muy visible y luego nosotros como sociedad lo visibilizamos más y luego lo polarizamos más, entonces lo marcamos. Pero vamos, corrupción humana, yo creo que el Homo sapiens ha sido corrupto desde que se puso a andar con dos piernas y lo seguirá siendo hasta que siga haciéndolo miles de años más. No, es que si no seríamos como, no seríamos nosotros. Y mira que me jode, y sobre todo cuando el hecho viene desde el aprovechamiento de la necesidad de otras personas, cuando se aprovechan del sufrimiento de otras personas y cuando se aprovechan de los recursos que en teoría son para todos y te los quedas y te lo llevas muerto de esa manera. Eh, pero creo que no va a poder evitarse. Es que podemos sacar leyes que vayan siempre, bueno, sabéis que las leyes siempre van un paso por detrás de la sociedad según van ocurriendo, ¿no? Y según van surgiendo cosas, podremos ir actualizando códigos penales, legislaciones, podemos ir actualizándolo todo para que según vayan saliendo casos, pero siempre han salido casos y seguirán saliendo casos. Si es que es que los tenemos a mano. Es que desde las más altas jefaturas políticas y estatales lo hemos vivido, lo seguiremos viendo hasta el ayuntamiento más pequeño, donde parece que nunca pasa nada y sí que pasan cosas. Esto a nivel político y a nivel público. Y de lo que pasa en lo privado que no sabemos porque eso no sale nunca. Que también pasará, porque Mira, siguen siendo mismos humanos los que están ahí, no son gente diferente. mira, hay cosas que yo con Pablo más que de acuerdo, tío. Es que eres un fenómeno, Pablo. La verdad que sí. Es verdad, sí que es verdad que el ser humano es... Algo pasa que cuando llegamos a ciertos niveles y hay mucho... El poder, el dinero corrompe al ser humano. Algo pasa y es real, ¿no? Pero está pasando en cualquier administración pública de cualquier color político. No nos confundamos. El problema es cuando el medio de comunicación de turno te quiere vender A, B o C. Perdona, Sí. es que también lo hace el PSOE, es que lo hace Toda el la PP. razón. Entonces, claro, dice, hostia, es que aquí hay un caso, y dice del PSOE, es que aquí es del PP, oye, es que hay un caso de convergencia, es que hay un caso, oye, que en todos lados cuecenaba. Algo pasa que cuando la gente llega, pasa a tener unos valores y el dinero los corrompe, tío. Algo pasa en la sociedad y es digno de estudiable para nosotros. Es decir, vamos, yo creo que está a todos los niveles, estoy más que de acuerdo contigo. Y además, te voy a decir más, yo a lo mejor no te puedo tener culpa de lo que haga mi familia. Yo puedo ser la persona más honrada del mundo y mi familia no sea honrada. ¿Qué culpa tengo yo de eso? De que la gente no sea honrada. Que lo pague mi familia si lo hace mal. Pero yo no tengo culpa de lo que haga mi hermana. De lo que Hay un hagan los niños. capítulo, hay un capítulo de Los Simpson. A mí es que me apasiona mucho Los Simpson y trabajo mucho con Los Simpson con adolescentes, pero hay un capítulo que refleja mucho esto, que Homer es concejal y entonces le acusan de corrupto y le dice a Marge, pero ¿cómo ha sido corrupto? Y dice, joder, es que me dejan firmar con un sello.
Es que era, solo pongo sellos y puedo firmar todo lo que me da la gana y entonces me ponen papeles y me dejan firmar con un sello, ¿no? Y eso es un reflejo muy real de cómo se estructura la sociedad, ¿no? Es que hay gente de repente que tiene poder para hacer cosas y no tiene mucho control, ni se le controla, y después tiro para adelante y ya veremos por dónde sale esto. Y es verdad que el dinero llama al dinero, ¿eh? Porque Sí, nos han sí. educado en el dinero. O sea, tampoco vamos a volvernos aquí en plan, pues eso, hippie, porque no lo somos. O sea, es que vivimos en base al dinero, nos movemos por dinero y si no tenemos dinero, lo hablábamos antes, desgraciadamente no vives. Ya está, es que es así. Entonces al final... Realiza las grandes carteras, la gente que quiere, pues quiere vivienda o quiere obras públicas. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los que no quiere nadie? Pues servicios sociales, educación, ¿sabes? Por supuesto. Donde está el dinero. Claro. Hay un esquema de José Mota que me encantaba, que era el del concejal ibérico. Se veía como el fiscal estaba arriba, hablaba imitando a Fedro de la Fuente, ¿no? Hablando de el concejal ibérico y liándola, haciendo cosas, y luego estaba el fiscal detrás mirando encima a ver si lo trincaban. Como diciendo, vaya, no todos somos iguales, pero sí que es verdad que en ciertos sitios y sobre todo en ciertas administraciones, todo el mundo el que quiere trincar, las grandes carteras son las que dan dinero. Bueno, Y yo digo, las nuestras, que son las más humanas, las que buscamos otro tipo de historia, las que somos, buscamos, no sé, funcionamos más con el corazón y con la cabeza. Y nos quieren menos. Si no, fijaros dónde están las grandes carteras, dónde están. ¿Quién quiere, cuando se han repartido los gobiernos, quién se lleva una cosa y quién se lleva otra? ¿Así? chicos, para ir terminando, porque aunque esta conversación son temas tan amplios que darían para muchas más horas, pero bueno, vamos a tener más programas en Eduso TV sobre política. Vamos a invitar a pues, compañeros vuestros seguro a hablar sobre diversos temas y que nos den su opinión, siempre educadores o educadoras sociales, ¿vale? Así que os voy a introducir una última preguntita, saliendo un poco del tema de la política, aunque todo es política, pero bueno, un poquito para relajar todo este debate tan rico que hemos tenido. Y ya con esto terminamos, ¿vale? Os dejo tranquilos. Esta semana había un debate sobre la introducción de la filosofía en el currículum de bachillerato. No sé si lo habéis leído o habéis escuchado algo. Pero bueno, ¿qué pensáis sobre el tema? ¿Debe entrar, no debe entrar? ¿Qué aporta la filosofía? A lo mejor filosofía no, pero ética sí, que también se ha hablado en el debate. Educación social, ¿por qué no? Dentro de una asignatura troncal. ¿Qué pensáis? Enséñame a pensar en sentido crítico. Llámale como te dé la gana. Ya está. No queramos poner cada uno nuestro huevo en cada sitio. Aquí lo tengo muy claro. Para mí, que hayan quitado la filosofía o la que hayan quitado horas, o que hayan quitado horas de historia y tal, a mí me parece una aberración. Simplemente, vamos. La literatura me parece básica. La historia, conocer la historia de tu país, de tu contexto, del mundo, me parece fundamental. Y que te enseñen a pensar, a reflexionar. Filosofía, incluso la ética, pero ¿qué ética? ¿La tuya, la mía, la de enfrente? Bueno, Educación para hacer un... ese es otro debate. Claro, claro, pero es que cuando queremos meter ideología política Claro. dentro de las instituciones educativas, lo llevamos mal. Enséñame a pensar. ¿Cuál es buen ciudadano? ¿El que piensa de una mano o que piensa de la otra? No, perdóname. Enséñame a reflexionar mi vida, que yo quiero ser dueño de mi vida, que yo sea crítico con los mensajes que me lleguen y que yo saque mis conclusiones. Ahora, ¿ética de quién? ¿Que dice que el empresario es un explotador? ¿Ética de quién? Entramos en el debate del aborto, sí, aborto no. A ver, hay que tener mucho cuidado a la hora de enfocar los contenidos que les vamos a meter a las personas que están dentro de los centros educativos. Que piensen y reflexionen. Vale, es el contenido, que lo analicen y tal, y luego lo debatan. Ahora, poner mi huevo porque yo pienso A o pienso B, a mí jamás se me verán los colores, excepto que soy del Betis, evidentemente, dentro de una institución educativa. A mí jamás se me verá sin idea de pensar, jamás. Pablo. Yo es que creo que cualquier cambio legislativo
gubernamental en materia de educación va a ser nulo o va a ser un fracaso si no partimos de revisar cómo tenemos concebida o cómo concebimos el concepto de escuela o de centro de formación en este país, porque seguimos teniendo el concepto de escuela del siglo XIX. Realmente. Mientras no cambiemos el mismo concepto de esa escuela donde se metían a niños y no niñas en unas aulas para enseñarles a ser trabajadores, donde solo ven la nuca que tienen enfrente, donde no ven la cara. Es que estamos, parece una gilipollez esto que os estoy diciendo, pero es que los chicos educativos no ven la cara de su compañero, ven la nuca de su compañero. Y así se pasan 6 horas al día, con excepción del recreo. Y solo ven la cara de la persona que les dirige, que en este caso puede ser el maestro, la maestra, el educador, pero no deja de ser la figura de autoridad dentro del aula, y a sus compañeros, que son sus iguales, no les ven la cara. O sea, la uniformidad de las escuelas, el concepto educativo del siglo XIX, que no ha cambiado ni ha variado en 120 años, mientras mantengamos ese concepto, cualquier otro cambio de contenidos va a ser nulo de per se. ¿Por qué? Porque podemos meter 1 hora más de filosofía, o 2, o 5, o podemos hacer 35 horas a la semana de filosofía, pero si no les enseñas a debatir con una persona cara a cara, sino con la nuca del que tienes enfrente, ¿de qué cojones vale que le metas 75 horas de filosofía? O una, pues, matemáticas y lengua, y además con el concepto tradicional de cómo se enseñan las matemáticas y cómo se enseña la lengua, porque eso tampoco ha cambiado en 120 años. O sea, coges un móvil ahora, un segundo, un ejemplo rápido. Coges un móvil ahora, un smartphone con el que estamos grabando esto, y lo comparas con el que tenías hace 15 años o hace 10, y no tiene nada que ver el móvil de hoy con el de hace 15 años. Tú entras en un centro de secundaria hoy, en su clase, en una clase, y es la misma clase que la de hace 120 años, con excepción en algunos centros de que hay un crucifijo y en otros no. Pero es el mismo concepto de clase, el mismo concepto de aula, la misma pizarra, la misma esquema organizativo, las mismas 35 mesas, las mismas 35 sillas y los mismos pupitres. Ese es el problema. Y sin educador social. Bueno, eso. Ese es el debate. El otro. Yo quería ponerte así también un inciso. Mira, yo les pongo mucho a los niños el vídeo de Pink Floyd de The Wall. Y ahí lo marca todo. Dice, profe, nos educan a todos por igual, enseñanza tradicional. Bueno, Pink Floyd es, creo que también la buena música también viene bien, que los niños también conozcan otro tipo de música, ¿no? Pero el vídeo fue, vamos, bestial y lo debato en clase con ellos. El debatir, oye, es que es esa escuela que hemos estado hablando, que comentaba Pablo, es que no ha cambiado. Quieren formar a personas para salir al trabajo. Seres críticos y tal, a la sociedad no le interesa gente que seamos críticos. Nada. No mola, tío. ¿A quién no le interesa? Hombre, a quién va a utilizarlo después. Claro. A ver, necesitas una masa grande de gente que mantenga las estructuras de poder que hay establecidas. Esto es una realidad de la sociedad en la que vivimos. Y no creer o pensar que existe otra realidad es ir contra de la propia realidad social en la que vamos a vivir. Se trata de enseñarles a cuestionarse eso, sabiendo que durante mucha parte de su vida van a tener que estar dentro de ese sistema. Pero solo dentro de ese sistema van a poder cambiarlo. Pero habrá que enseñarles también. No podemos decirle, vais a vivir aparte, no, vais a vivir todos en comuna. Esto es mentira, no va a ser así. Vais a vivir en una sociedad que os va a explotar, que os va a exigir, que os va a buscar trabajos de mierda y os va a tener 8 horas delante de una mesa. Pero podemos utilizar una parte de vuestra vida, que es la secundaria y la primaria, para enseñaros a cuestionar todo eso. Y que en algún momento podéis levantar la mano y decir, joder, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que aunque solo el hecho de enseñarles a cuestionárselo, creo que es una de las mayores enseñanzas que podemos hacerles como educadores y como educadoras. Sabiendo que durante mucho tiempo no van a poder cuestionárselo y no le van a dejar cuestionarse y van a tener que vivir dentro de ese sistema y no al margen del sistema, claro. También como educador, cuando tú lo haces, porque yo eso lo he hecho en clase, es decir, hay grupos, cojo niños desde los 3 años hasta los 12 que se van al instituto, son muchos años conmigo, ¿eh? Y hice en su día, no sé si un pequeño experimento, sino era la metodología mía de clase. Yo intentaba que ellos me lo cuestionasen todo. Llegó un momento, y yo era incapaz ya
de dominar todo lo que estaba pasando. O sea, llegó un momento en que me desbordé porque ya me lo cuestionaban absolutamente todo. Lo mejor que ha quedado es que luego cuando esos niños me ven por la calle, el sentido crítico que yo les di, ¿sabes? Pero llegó un momento, ¿cómo controlas cuando te lo cuestionan absolutamente todo? Y yo he creado eso. O sea, yo he formado un grupo donde lo cuestionaban todo. Al que gobierna no le interesa gente que te cuestione lo que tú le estás planteando. Es mucho más Sí, fácil sí, de llevar. claro, Yo, totalmente. entonces, la metodología para mí, creo que he formado personas. Además, de hecho, me escribió una cosa muy bonita, era de Sócrates, ¿no? Me regaló un cuaderno así guay, de cuero. Y ponía, solo sé que no puedo enseñarles nada, nada, solo hacerles pensar. Eso me lo regaló un alumno. Bueno, pues Digo, os voy a hacer una pregunta que quiero una respuesta corta para terminar, ¿vale? Venga. ¿Cuál es el dilema ético al que se enfrenta nuestra sociedad en un futuro cercano que más os preocupe? dilema ético. El próximo dilema ético. Llevamos unos años llenos de dilemas éticos, por ejemplo, del que hemos estado hablando, ¿no? Libertad, seguridad o libertad, sanidad. El próximo, ¿cuál creéis vosotros que va a ser el próximo dilema ético al que se va a enfrentar nuestra sociedad o al que nos vamos a enfrentar cada uno? El que más os preocupe. Yo creo, Yo creo porque lo defiendo mucho, yo creo que es la falta de afectividad, Ujú, el reaprender a tocarnos, el ujú, reaprender a abrazarnos, el que cada vez estamos más distanciados, estamos muy cerca, nosotros 4 estamos muy cerca, 20 centímetros, estamos muy en la distancia. Una sociedad que no es afectiva tiene una gran carencia, una gran carencia. Y tenemos que enseñar a ser afectivos y tenemos que... Yo, aparte de educador social, soy sexólogo también, ya lo he dicho antes, ¿no? ujú. Y creo que siempre le digo a los chavales que antes de enseñar a follar hay que enseñar a abrazar. Creo que es muy importante. totalmente. Muchas Totalmente. Yo gracias, creo, Pablo. chicos, creo que ahí Pablo lo has dado. Yo creo que cuando hablo con las familias y tal, el dolor tan grande que siente uno como educador es que he trabajado mucho el contacto, el abrazo desde el corazón. Hemos perdido intentar que nadie se nos quede solo, hacer todas las cosas posibles para integrar al de turno y ahora tú te separas, con este no te juntas, con este tampoco, que ha sido un auténtico caos en los recreos, es decir, o los sitios de espacios libres. No te puedes juntar con este porque no es de tu nivel y tal. Entonces, claro, era la población muy segregada. El volver a juntarnos de nuevo, ese va a ser uno de los grandes temas y yo creo que deberíamos trabajar, bueno, deberíamos de analizar o hacer un gran estudio de los problemas psicosociales que les ha creado a los jóvenes y a la infancia el COVID. ¿Eh? Las Ujú. personas mayores que se han quedado solas, no, solísimas. Ujú. Sí, cierto. Sí, yo creo que hemos perdido en salud mental, está claro. Totalmente. Bueno, chicos, pues vamos a despedir aquí. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Los debates podrían haberse alargado muchísimo, no solo porque los temas dieran mucho de sí, sino porque entre nosotros estoy seguro que podríamos habernos llevado conversando muchas horas. Además, tenemos muchas ganas después de esta pandemia de encontrarnos con gente afín a nosotros, o por lo menos con gente con la que se puede dialogar, porque no es fácil hoy en día ya encontrar gente así. Y nada, recordarle solamente a la gente que nos ha estado viendo, a la gente que nos va a ver en YouTube, en Twitch, en Evox, ¿vale? El programa estará colgado a partir de mañana. Ya somos afiliados en Twitch. Para quien no lo sepa, eso significa que ya podéis ayudarnos de una manera un poquito más concreta, no solo dándole al corazoncito de seguir a este canal, sino afiliándote, suscribiéndote al canal, y nos vas a ayudar pues a seguir haciendo educación social, que es lo que estamos haciendo de manera pues como mejor podemos. Muchísimas gracias, Pablo e Ismael, por estar aquí esta noche con nosotros. Y bueno, ya habéis estado una vez, o sea que me imagino que no pronto, pero en algún momento más futuro os pediremos que volváis para conversar otro ratito. Así que nada, si queréis despediros de alguna manera. Muchas gracias, de verdad. Yo un placer poder hablar de todo esto y compartir y tal, aunque con unas cañas y cara a cara hubiera sido mucho mejor, ¿eh?
Estoy de acuerdo con Pablo y demás. Creo que era una persona interesante a conocer. Pablo, estaremos en contacto, tío. Creo que se te ve Encantado. que tienes unos valores tremendos, aunque estemos cada uno en posicionamientos en partidos políticos diferentes, pero cuando el camino es el mismo, que es la educación social, trabajar desde el corazón, desde el amor, desde el asertivo, desde el empático, desde la tolerancia, desde el respeto, los caminos son muy fáciles, don Pablo y don César. Totalmente. Las cosas son las que son y para mí la verdad que ha sido... Y eso que hoy estoy reventado, lo he comentado antes de estar en Tena, porque estoy súper cansado, pero es que ha merecido la pena. Ha merecido la pena este ratito y agradecer a César la maravillosa iniciativa que ha tenido. Yo que he hecho radio y me muero por estar otra vez detrás de los micrófonos, porque yo la radio me apasiona, pero todo lo que habla antes Pablo, no hay tiempo para todo. Cuando salga de una cosa me dedicaré a hacer otras, está claro. Y la verdad que es un gustazo, tío. De verdad que es un gustazo poder hablar, que se nos haya respetado los espacios a cada uno, el trato humano, la tolerancia, el cariño. Ha sido un Gracias, placer. César. Ha sido un placer, chicos. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en un futuro, seguro. Buenas noches. Perfecto. Chao. Hasta luego, familia.